El viento de aquella mañana de noviembre traía consigo amargas promesas de invierno. Las ventanas de la cafetería de Mellor tintineaban como si intentaran impedir que el frío se colara dentro. Aquel establecimiento de carretera llevaba 33 años en pie junto a la autopista. Era modesto y humilde, con sus cabinas de vinilo rojo agrietado y una barra que había absorbido décadas de manchas de café. Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas, proyectando una luz pálida sobre el suelo a cuadros. En los primeros albores del amanecer, Sloane Hart estaba sentada en la cabina más alejada de la puerta, en la esquina, con la espalda apoyada contra la pared. Una vieja costumbre. 6 años moviéndose por el mundo con una prótesis en la pierna le habían enseñado que elegir el lugar correcto importaba. Que los pequeños actos de autoconservación se sumaban para formar la supervivencia. Sobre la mesa frente a ella había un desayuno sencillo, huevos revueltos, tostada de trigo integral y un batido de leche con fresa que le recordaba a la vida antes de que todo cambiara. Antes del accidente. Antes de las operaciones. Antes de que descubriera lo crueles que podían ser los desconocidos al ver a alguien que no encajaba en su estrecha definición de completo. Tenía 30 años, aunque la gente solía darle menos. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros y en sus ojos había esa calma especial que llega después de haber sobrevivido a cosas que la mayoría de las personas solo temen. Sus jeans oscuros y suéter gris estaban diseñados para ayudarla a fundirse con la vida cotidiana. Sus muletas estaban apoyadas contra la cabina, a su lado, aluminio médico con empuñaduras suaves, pulidas por el uso, escondidas bajo la mesa para evitar miradas casuales. Su pierna izquierda terminaba un poco más abajo de la rodilla. La prótesis era avanzada, cara, de alta precisión, desarrollada por el equipo de investigación de su propia compañía. Pero no podía borrar las sensaciones fantasma ni el persistente recuerdo de la integridad que su cerebro se negaba a olvidar. La compañía Hart Technologies se valoraba en $4.700 millones. Ahora se dedicaba a dispositivos médicos adaptativos, tecnologías de accesibilidad, prótesis basadas en inteligencia artificial que ayudaban a miles de personas a navegar por un mundo construido sin tener en cuenta sus necesidades. Sloane había construido ese imperio desde una cama de hospital, haciendo bocetos en hojas de cuaderno mientras aprendía a caminar de nuevo, impulsada por una furia que aún ardía con fuerza 6 años después. Pero aquella mañana, sentada en la cafetería de Mellor con su tortilla, no era una multimillonaria. Era simplemente una mujer que intentaba disfrutar de 15 minutos de paz antes de que el día la engullera. En la cafetería había alrededor de una docena de clientes más, repartidos entre las cabinas desgastadas y los taburetes de la barra, una pareja mayor junto a la ventana, un conductor de camión leyendo el periódico del día anterior, una mujer con uniforme médico que parecía haber terminado su turno nocturno en el hospital del condado. Y en la barra, encorvado sobre un café negro que se había enfriado hacía 20 minutos, estaba Declan Rather. Tenía 32 años, aunque las arrugas alrededor de sus ojos lo hacían parecer mayor. Su cabello oscuro estaba un poco largo, con una barba incipiente que indicaba que había salido de casa con prisa. Sus botas de trabajo estaban cubiertas de una capa de grasa y polvo de frenos. Su chaqueta vaquera había visto tiempos mejores y la camisa de franela que llevaba debajo estaba arrugada, como si la hubiera sacado directamente de la secadora. Sus hombros anchos provenían de años de trabajo físico, sus manos entendían los motores mejor que la mayoría de los cirujanos entendía la anatomía. Ahora esas manos temblaban ligeramente alrededor de la taza de café y él intentaba ocultarlo apretándola con más fuerza. Declan no había dormido en 26 horas seguidas. La transmisión del cliente había decidido fallar a las 9 de la noche anterior y él le había prometido a la anciana que podría recoger su coche por la mañana porque lo necesitaba para ir a diálisis. Así que había trabajado toda la noche en el taller Readers Automotive de Tres Bahías que su padre había construido 40 años atrás. El taller que Declan había heredado 2 años antes junto con una montaña de deudas y el peso del legado sobre sus hombros que ya cargaban demasiado. Últimamente las pesadillas habían empeorado, destellos de arena y sangre en los rostros de personas que ya no volverían a casa. 10 años de servicio en los Navy SEALs se habían grabado para siempre en su sistema nervioso, dejándole reflejos que no siempre encajaban con la vida civil y un hombro que dolía antes de la lluvia. La baja médica a los 30 años, después de que un fragmento de un artefacto explosivo improvisado le destrozara el hombro derecho, lo había dejado vivo pero roto. Los médicos no pudieron repararlo del todo. El Departamento de Asuntos de Veteranos le dio pastillas y un número de teléfono de un terapeuta. No usó ni una cosa ni la otra.
En cambio, regresó a casa, a Harrison, al taller que su padre había amado más que al whisky, más que a su propia salud. Vernon Gallagher, el mecánico de 65 años que había trabajado codo a codo con su padre durante 3 décadas, le entregó las llaves con lágrimas en los ojos y una advertencia en los labios: los bancos rondan, hijo. Tu viejo murió debiéndoles más de lo que vale este lugar. Ahora a Declan le quedaban 58 días para evitar la ejecución hipotecaria. 58 días para conseguir de alguna manera $180,000 o ver cómo el legado de su padre se subastaba para pagar a los acreedores. Esa idea se le clavaba en el pecho como una piedra, pesada y fría, dificultándole respirar. Se detuvo en la cafetería porque volver a casa significaba enfrentarse a las preguntas de su hija, y no tenía respuestas que no asustaran a una niña de 8 años. Mejor sentarse allí, en el silencio previo al amanecer, fingiendo que el mundo tenía sentido, fingiendo que no se estaba hundiendo. Fue entonces cuando entraron 2 chicos. Adolescentes, tal vez de 17 años, con chaquetas universitarias de la escuela secundaria del condado de Harrison, colores púrpura y dorado que parecían demasiado brillantes en la paleta apagada de la cafetería. El más alto tenía el cabello rubio peinado con exceso de gel, y su compañero era más ancho de hombros, con ojos enfadados que no dejaban de moverse en busca de objetivos. No pidieron nada, simplemente ocuparon una mesa junto a la puerta, hojeando sus teléfonos y riéndose de algo que Declan no podía oír. Notó que miraban a Sloane. Vio las miradas de reojo, los susurros, esa atención especial que atraen los cuerpos discapacitados por parte de personas que nunca han tenido que cuestionar su propia integridad. La mano de Declan apretó la taza con más fuerza. Debería ignorarlo, ocuparse de sus asuntos, no meterse en problemas. Lo había estado haciendo durante 2 años, mantenerse bajo perfil, evitar conflictos, intentar ser el padre que necesitaba su hija de 8 años. El rubio habló lo suficientemente alto como para que su voz resonara por toda la cafetería. Oye, mira en la esquina a esa. Las palabras cayeron como una piedra en un cristal. Varios clientes levantaron la vista y luego apartaron rápidamente la mirada. Ese instinto humano universal de evitar la confrontación, fingir que no oyes, permitir que la crueldad ajena pase desapercibida. Declan sintió cómo se le tensaba la mandíbula. Sintió cómo se activaba el viejo entrenamiento de Ned y Seal que, sin esfuerzo consciente, catalogaba salidas, amenazas y vulnerabilidades. Se obligó a quedarse sentado. No es tu problema, se dijo. No es tu pelea. ¿Crees que nació así o se lo hizo ella misma de alguna manera? La risa del segundo chico fue aguda y fea. ¿Qué más da, tío? Probablemente ni siquiera puede caminar. Declan vio cómo la mano de Sloane apretaba el vaso del batido. Vio cómo se le tensaba la mandíbula, lo que le decía que había oído cosas peores y había sobrevivido a cosas peores. Había construido una armadura, capa tras capa. No levantó la vista, no entró en la discusión. Simplemente se quedó allí, absorbiendo la crueldad como si hubiera aprendido que reaccionar solo la alimentaba. Carol, la camarera de mediana edad que había servido en silencio el café a Declan, se quedó parada junto a la ventana con cara de tensión y los pies clavados en el suelo. Ni siquiera ella iba a intervenir. Nadie iba a hacerlo. Declan había visto ese baile antes en cientos de contextos diferentes, los fuertes cazaban a los débiles y todos los demás apartaban la mirada, aliviados de que no les tocara a ellos, avergonzados de su propia cobardía pero no lo suficiente como para actuar. Los chicos se levantaron. En lugar de irse, se dirigieron directamente a la mesa de Sloane. El pulso de Declan se aceleró. Sus manos dejaron de temblar. El temblor causado por el agotamiento, el estrés y el exceso de café se transformó en algo completamente diferente, algo frío y concentrado que su antiguo comandante habría llamado hipervigilancia y preparación para el combate. Observó cómo los chicos se detenían junto a la cabina de Sloane, cómo se cernían sobre ella con la despreocupada crueldad de quienes nunca habían enfrentado consecuencias. Bonitas muletas, dijo el rubio. Su sonrisa era afilada y vacía. ¿Te metiste en un accidente o qué? Sloane levantó la vista. Su expresión era cuidadosamente neutral. Disculpa. Pregunté si te metiste en un accidente. Ahora más despacio, como si hablara con un niño. ¿Cómo perdiste la pierna? Su amigo soltó una risita. La taza de café de Declan golpeó la barra con más fuerza de la que pretendía. La cerámica tintineó. Varias personas miraron en su dirección. Él ni se dio cuenta.
Toda su atención se había reducido a la escena que se desarrollaba a 15 pies de distancia, a la mujer discapacitada a la que acosaban dos chicos que consideraban la crueldad un entretenimiento. No es asunto suyo, dijo Sloane en voz baja pero firme. Por favor, déjenme en paz. La sonrisa del rubio se ensanchó. Vaya, qué susceptible. Solo intento ser amable. A mí no me parece muy amable. Su voz se mantuvo uniforme a pesar de que Declan ahora podía reconocer la adrenalina inundando su organismo, la ligera tensión en los hombros, la forma en que sus dedos se habían puesto blancos al aferrarse al borde de la mesa. Les pido cortésmente que se vayan. Por un instante, Declan pensó que realmente iban a obedecer. Entonces el chico más corpulento extendió la mano y tomó una de las muletas de Sloane, examinándola como un juguete encontrado en un parque infantil. ¿Estas cosas son divertidas? ¿Cuánto peso pueden soportar? ¿Un persona normal podría usarlas o es equipo especial? El aire se volvió denso. Declan ya estaba de pie. Su cuerpo se puso en movimiento antes de que su cerebro terminara de procesar la decisión. 10 años de entrenamiento, 10 años de respuesta a amenazas, 10 años siendo la persona que se interponía entre el peligro y quienes no podían protegerse a sí mismos. No importaba que estuviera en casa. No importaba que fueran chicos. No importaba que llevara 2 años diciéndose a sí mismo que se quedara callado, que fuera invisible y no se buscara problemas. Devuélvelo a su sitio, dijo Sloane. Su voz era baja y peligrosa. Ahora mismo. En lugar de eso, el chico, a modo de experimento, agitó la muleta, casi golpeando la cabina de al lado. ¿O qué? Lanzó el desafío. Sus ojos brillaban con esa crueldad especial de quien nunca ha enfrentado consecuencias. ¿Me vas a perseguir? Su amigo se rió a carcajadas. Y entonces sucedió. El chico rubio, todavía riendo, se inclinó sobre la mesa y, con un movimiento repentino y malicioso de la muñeca, barrió el batido de leche de Sloane. El vaso giró en el aire como en cámara lenta. Golpeó el suelo de baldosas y explotó. Los fragmentos de vidrio se esparcieron por el patrón a cuadros como hielo roto. El líquido rosa comenzó a extenderse en un charco cada vez más grande. Toda la cafetería se sumió en un silencio absoluto. Incluso Declan, que ya estaba a medio camino del salón, se detuvo un instante. No por el vidrio roto o la bebida derramada, sino por lo que representaba, la crueldad deliberada, la humillación de un desconocido simplemente porque podían hacerlo. El carácter público del ataque, cometido delante de testigos que no harían nada, que no dirían nada, que fingirían no haber visto nada. Carol se quedó congelada detrás de la barra. La pareja mayor parecía horrorizada pero no se movió. El conductor de camión dejó el periódico pero permaneció sentado. Y los chicos ahora reían aún más, alimentándose mutuamente, ebrios de poder por tener una audiencia que no los detendría. «Ups», dijo el rubio, su voz resumaba falsa sinceridad. «Fue mi culpa. Probablemente necesites que alguien limpie eso». «Oh, espera», señaló la pierna de Sloane. «Probablemente te cueste bajar ahí». Luego le dio una bofetada. El sonido resonó en la cafetería como un disparo. Su palma golpeó la mejilla izquierda de Sloane con tal fuerza que su cabeza se echó hacia un lado, con tal fuerza que en su rostro floreció una marca roja, con tal fuerza que en los bordes de la visión de Declan todo se volvió blanco. No recordaba haber cubierto la distancia restante. No recordaba el momento en que su entrenamiento tomó el control por completo, aplastando la cautelosa moderación civil que había practicado durante 2 años. No recordaba haber tomado la decisión de actuar. Simplemente empezó a moverse. El chico rubio todavía estaba girado, todavía sonriendo por su propia crueldad, cuando la mano de Declan se cerró sobre su hombro. El chico apenas tuvo un segundo para registrar la sorpresa antes de que Declan le retorciera el brazo, usando el propio impulso del chico contra él, aplicando exactamente la presión justa en el punto nervioso para ponerlo de rodillas sin romper nada. Un clásico control de dolor, de los que habían practicado 1000 veces en entrenamientos de combate cuerpo a cuerpo. El segundo chico se lanzó hacia adelante, obedeciendo algún vago instinto de ayudar a su amigo, pero Declan ya estaba en movimiento. Su mano izquierda se disparó, agarró la chaqueta del chico más grande y usó su propio impulso hacia adelante para redirigirlo hacia la cabina más cercana. No lo suficientemente fuerte como para lastimarlo, pero sí lo suficiente como para dejar claro el mensaje, lo suficiente como para quitarle las ganas de pelear antes de que empezara la pelea.
Ahora ambos chicos estaban en el suelo, uno sujetándose la muñeca y el otro enredado en la cabina. Declan estaba de pie sobre ellos con el corazón latiéndole con fuerza y las manos firmes, sintiendo esa vieja y familiar sensación de estar exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que le habían entrenado para hacer. Luego el mundo volvió a la cafetería con un estruendo. La cafetería seguía en silencio, pero ahora cada persona lo miraba a él, no a los chicos. Y las expresiones en sus rostros no eran de alivio ni gratitud. Era miedo. Se había movido demasiado rápido, demasiado eficazmente, demasiado brutalmente. Había tomado el control de la situación con precisión militar y ahora esos civiles lo miraban como si la amenaza fuera él. Sus manos empezaron a temblar. No como antes, sino algo más profundo, provocado por la repentina bajada de adrenalina y el creciente convencimiento de lo que acababa de hacer. Acababa de atacar a dos menores en un restaurante público. No importaba que ellos hubieran golpeado primero. No importaba que hubiera intentado ayudar. Había usado la fuerza y todos lo habían visto. Y ahora todos lo miraban como si fuera una bomba a punto de explotar. Tu nombre, logró decir. Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. El chico rubio seguía de rodillas, sujetándose la muñeca. ¿Cómo te llamas? El chico parpadeó, pillado por sorpresa. ¿Quién demonios eres tú? Soy quien acaba de ver cómo atacabas a una mujer. El entrenamiento de Declan se activó de nuevo, esta vez otro tipo de entrenamiento, los protocolos de desescalada que habían estudiado para tratar con población civil en territorio hostil. Así que te lo pregunto de nuevo, ¿cuál es tu nombre? Los chicos se miraron, intentando decidir si huir, pelear o bromear para salir del apuro. No es asunto tuyo, viejo, dijo el más corpulento, aunque ahora su voz destilaba inseguridad. Declan no se movió, no levantó la voz, no amenazó. Simplemente se quedó allí como un muro y dijo en voz baja y peligrosa. Ustedes lo convirtieron en asunto de todos cuando lo hicieron delante de toda esta gente. Ahora tienen dos opciones, me dan sus nombres y lo resolvemos como personas, o llamo a la policía y ellos se encargan. Decidan. La cafetería pareció contener la respiración de nuevo, pero esta vez de forma diferente. Carol sacó su teléfono, preparándose. La pareja mayor ahora observaba atentamente. Incluso el conductor de camión se levantó. De repente había testigos por todas partes, testigos que querían ver y escuchar. Mira, tío, la cara del rubio palideció, solo estábamos bromeando. Tú la golpeaste. Su voz bajó aún más, volviéndose más peligrosa. Le tiraste su bebida al suelo, la humillaste públicamente y luego la abofeteaste. Eso es agresión y lesiones. Así que permíteme ser muy claro, su tiempo de bromear acaba de terminar. Durante todo esto Sloane permaneció absolutamente inmóvil, presionando una mano contra su mejilla enrojecida, observando cómo este desconocido la defendía con una intensidad que sugería que lo había hecho antes, que había sido entrenado para ello, que había vivido de ello. Declan sentía la mirada de ella sobre él, pero no la miró. No podía permitirse distraerse de los dos chicos que ahora retrocedían hacia la puerta. Su bravuconería había desaparecido por completo. No queríamos, empezó el más corpulento. Basta, interrumpió Declan. No insulten la inteligencia de nadie fingiendo que fue un accidente. Pusieron intención en cada segundo. Lo disfrutaron. Y si yo no hubiera intervenido, ahora saldrían por esa puerta pensando que podrían volver a hacerlo con otra persona. Sacó su teléfono. Esto es lo que va a pasar ahora, se disculpan sinceramente, mirándola a los ojos. Luego me dan sus nombres y los números de teléfono de sus padres. Después se van. Si se niegan a algo de esto, haré una llamada y podrán explicárselo todo a la policía. Elijan. El silencio se alargó. Declan se sorprendió a sí mismo casi sin respirar, observando cómo esos adolescentes que unos instantes antes parecían tan poderosos, tan invencibles, se convertían en niños asustados bajo el peso de las consecuencias reales. Una parte de él, la parte que había pasado demasiadas noches entre arena y sangre, quería que se negaran, quería una excusa para hacer esa llamada, para verlos recibir un castigo real por su crueldad. Pero la parte más grande, la que en casa tenía una hija esperando, solo quería que todo terminara. Lo siento, murmuró el rubio, mirando por encima del hombro de Sloane. No, la voz de Declan fue firme. Mírala a ella. Dilo de forma que se vea que lo sientes de verdad.
Esta vez los ojos del chico se encontraron con los de Sloane y Declan vio en ellos un miedo genuino. No hacia ella, sino hacia lo que podría pasar después, la llamada a los padres, las consecuencias. Lo siento, repitió el chico. Su voz tembló. No deberíamos haberlo hecho. De verdad, lo lamento mucho. Su amigo repitió las disculpas, tropezando con las palabras. Declan asintió una vez. Ahora los nombres y los números. De mala gana, con vergüenza, los chicos obedecieron. Declan anotó la información en su teléfono con meticulosidad y precisión, comprobando cada dígito 2 veces. Si me entero de que alguno de ustedes vuelve a hacer algo parecido, dijo, no llamaré a sus padres. Llamaré directamente a la policía y yo mismo presentaré cargos como testigo. ¿Nos entendemos? Asintieron frenéticamente. Lárguense de aquí. Los chicos huyeron literalmente, casi tropezando entre sí en su prisa por salir por la puerta principal. La campanita sobre ella tintineó alegremente, un sonido absurdo en aquel momento. Y luego desaparecieron en la mañana de noviembre. Declan se quedó allí un momento más. Sus hombros seguían tensos por la tensión residual, las manos apretadas en puños a los lados. El temblor ahora era más fuerte, extendiéndose desde las muñecas hacia arriba por los brazos, las consecuencias de la descarga de adrenalina y la lenta toma de conciencia de lo que acababa de hacer. Había levantado las manos contra civiles. Había usado la fuerza. Había permitido que el entrenamiento tomara el control. Y ahora todos en aquella cafetería lo miraban como si fuera peligroso. Tal vez tuvieran razón. Se obligó a respirar lenta y pausadamente, siguiendo el patrón de 4 tiempos que le había enseñado el terapeuta para combatir los ataques de pánico: inhalar 4, retener 4, exhalar 4, retener 4. El mundo recuperó gradualmente su nitidez, el suelo a cuadros, el vidrio roto, el batido de fresa extendiéndose entre las baldosas y Sloane Hart todavía sentada en su cabina, con la mano presionada contra la mejilla, mirándolo con una expresión que él no podía leer del todo. ¿Estás bien? Su voz sonó más áspera de lo que pretendía, rota por la adrenalina y la repentina bajada que le siguió. Sloane bajó lentamente la mano, revelando la marca roja en su rostro que probablemente se convertiría en un moretón al día siguiente. Sus ojos, claros y perspicaces, con demasiada comprensión acumulada, lo estudiaron largo rato antes de responder. No lo sé. Esa respuesta honesta quedó suspendida entre ellos como una confesión. No sé si estoy bien. Declan se agachó junto a su cabina, no frente a ella, no cerniéndose sobre ella, sino a su lado, bajando a su nivel. Otro pequeño acto de consideración que era resultado del entrenamiento, del aprendizaje de cómo acercarse a civiles traumatizados, de cómo hacerse menos amenazante cuando acabas de demostrar exactamente lo amenazante que podía ser. Lo siento que te haya pasado esto, dijo en voz baja. Y siento que nadie interviniera antes. Esas palabras habían a ceniza en su boca porque sabía que esa crítica también se aplicaba a él. Había visto cómo empezaban los abusos, había notado que los chicos la habían elegido como objetivo, pero se había quedado sentado diciéndose que no era su problema, que no era su pelea. Solo se movió cuando llegó a la violencia física, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Interviniste, dijo Sloane suavemente. Debería haber sido antes. Debería haber sido en el mismo segundo en que abrieron la boca. Carol se acercó corriendo con escoba y recogedor. Su rostro ardía de vergüenza. Cariño, lo siento mucho. Me quedé paralizada. Solo me quedé paralizada. Déjame limpiar esto y tu desayuno corre por cuenta de la casa. Está bien, dijo Sloane automáticamente, aunque era obvio que nada estaba bien. Nada de todo aquello estaba bien. Declan se incorporó, su rodilla crujió ligeramente por el movimiento brusco, y se dirigió a Carol. ¿Podría traerle un batido nuevo, el mismo? Miró a Sloane. ¿Quieres algo más? Ya no tengo hambre, admitió ella. Entonces algo caliente. ¿Café? ¿Té? Café, dijo Sloane. Negro. Carol asintió y se apresuró, agradecida de tener algo útil que hacer, una forma de ayudar después de que le hubiera faltado valor. Declan miró de nuevo a Sloane, la desconocida a la que acababa de defender, a esta mujer que se mantenía con tanta fuerza. Supongo que has pasado por cosas peores que unos adolescentes crueles en una cafetería. ¿Quieres que llame a alguien? ¿Un amigo? ¿Familia? A quien quieras que esté aquí contigo. Ella negó con la cabeza.
No. Estaré bien. ¿Te importa si me siento? Señaló el asiento frente a ella en la cabina. Solo unos minutos. No creo que debas quedarte sola ahora mismo. Sloane lo consideró. Todos sus instintos le decían que rechazara, que mantuviera sus muros, que procesara esto sola como había procesado todo lo demás. 6 años le habían enseñado a ser fuerte en solitario, a construir una vida que no requiriera depender de nadie. Pero algo en este hombre, en este desconocido que había hecho lo que nadie más había hecho, la hizo decir: «Está bien». Él se sentó con cuidado en el asiento de enfrente, como si entendiera que ella todavía podía huir, que todavía podía preferir la soledad a la compañía. Durante un largo rato ninguno de los dos habló. Carol regresó con el café y un batido de fresa fresco, colocándolos con manos temblorosas antes de retirarse de nuevo. Sloane rodeó la taza caliente con ambas manos, dejando que el calor penetrara en sus palmas. El desconocido se aclaró la garganta, pareciendo incómodo, lo que indicaba que no estaba acostumbrado a no saber qué hacer. «Por cierto, soy Declan. Declan Ryder». Sloane hizo una pausa. Décadas de privacidad cuidadosamente construida luchaban contra el repentino e inexplicable deseo de ser honesta con este hombre. Sloane Hart. Si reconoció el nombre, si alguna vez había oído hablar de Hart Technologies o leído sobre su compañía en las noticias, no lo demostró. Simplemente asintió. «Encantado de conocerte. Aunque ojalá las circunstancias fueran mejores». «A mí también». Se quedaron en silencio un momento más mientras la cafetería a su alrededor volvía lentamente a su ritmo habitual. La pareja mayor regresó a su desayuno. El conductor de camión volvió a su periódico, aunque Sloane notó que seguía mirándolos de reojo, como comprobando que realmente estaba bien. Incluso Carol parecía haberse recuperado un poco, aunque realizaba sus tareas con la precisión mecánica de alguien que se esfuerza mucho por no pensar en lo que acababa de ocurrir. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo finalmente Declan. «Claro. ¿Con qué frecuencia te pasa algo así? ¿Que la gente te trate como esos chicos?» Sloane pensó cuidadosamente la pregunta. Nadie me lo había preguntado nunca tan directamente, tan sinceramente, sin suavizarlo con cortesía o con la expectativa de que minimizara mi propia experiencia para que ellos se sintieran cómodos. Más a menudo de lo que crees, mantuvo un tono factual y uniforme. Menos que antes. La mayoría de la gente no es cruel. Simplemente se siente incómoda. No saben cómo comportarse cerca de la discapacidad, así que o la ignoran por completo o la convierten en lo único que ven. Esos chicos fueron extremos, pero el punto medio son las miradas fijas, la lástima, la suposición de que necesito ayuda para todo. Y así cada día. Declan escuchaba con una atención que decía que realmente oía, que no estaba simplemente esperando su turno para hablar. «Te agota», dijo simplemente. Esa validación de sus sentimientos pareció inesperada, casi ajena. La mayoría de la gente, cuando intentaba explicar cómo se sentía, o le decía que era demasiado sensible o empezaba a contar historias sobre la cadera de su abuela o el tobillo roto de un primo, como si una lesión temporal fuera lo mismo que una discapacidad permanente. «No sé si esto importa», continuó Declan, «no conozco tu historia y no estás obligada a contármela, pero desde donde estoy sentado, pareces alguien que ha pasado por algo muy duro y ha salido al otro lado intacta. Para eso se necesita fuerza. Esos chicos no vieron la fuerza, pero eso es su pérdida. Ellos se lo pierden». Algo crujió en el pecho de Sloane, como si no se rompiera, sino que se abriera una pequeña grieta en la armadura que había construido tan fuerte y deliberadamente para protegerse precisamente de esa vulnerabilidad. «Gracias», dijo, y lo dijo con sinceridad. Declan se encogió de hombros, pareciendo ligeramente avergonzado. «Solo es la verdad». Esta vez se sumieron en un silencio más cómodo. Sloane bebió su café, encontrándolo más fuerte de lo que solía preferir, pero aún así agradable. Declan pidió una taza cuando Carol se acercó de nuevo. Insistió en pagar a pesar de las protestas de la camarera de que todo corría por cuenta de la casa. «¿Tienes hijos?». Esa pregunta sorprendió incluso a Sloane mientras la formulaba. El rostro de Declan se iluminó al instante. La transformación fue repentina y completa. «Sí. Una hija. Brina. Tiene 8 años». Su sonrisa era genuina, llegaba hasta sus ojos por primera vez desde que Sloane lo había notado encorvado sobre el café frío en la barra. «Es inteligente, terca,
Hace como 1 millón de preguntas al día. Cuando sea mayor quiere ser veterinaria. Cambia de opinión cada 2 semanas, pero ese es el plan actual. Suena maravilloso. Lo es. La sonrisa se apagó un poco, se volvió más seria. La crío yo solo. Su madre, mi esposa, murió cuando Brina nació. Complicaciones durante el parto. Lo siento mucho, dijo Sloane suavemente. Gracias. Miró su café. Sloane vio el peso de esa pérdida todavía sobre sus hombros, incluso 8 años después. Fue duro. Pero Brina es la razón por la que me levanto cada mañana, la razón por la que sigo intentando ser mejor de lo que era el día anterior. Sloane lo entendió al instante, como el dolor puede destruirte o forjarte en algo más duro, algo más decidido. Ella lo había sentido después de su propio accidente, después de que su novio se marchara, después de tener que reconstruirse desde cero. ¿Usas lo que te rompe o permites que te entierre? No hay tercera opción. ¿Por eso interviniste?, preguntó ella. Con esos chicos. Declan lo pensó. Sus dedos callosos rodearon la taza de café. En parte. Constantemente pienso en qué mundo estoy dejando para Brina, con qué tipo de persona se encontrará. Y hace algún tiempo me di cuenta de que si quiero que crezca en un mundo donde la gente defienda lo correcto, yo mismo tengo que ser quien lo defienda. No puedes esperar valentía de los demás si tú no estás dispuesto a ser valiente. Sloane estudió al hombre sentado al otro lado de la mesa, ese mecánico con aceite de motor bajo las uñas y sabiduría en sus palabras, ese padre soltero que había perdido a su esposa pero no sus brújulas morales. ¿Trabajas por aquí cerca? En Readers Automotive, a 2 cuadras de aquí. Es el viejo taller de mi padre. Era su taller. Murió hace 2 años. Ahora es mío, cueste lo que cueste. En la forma en que lo dijo había algo de amargura que sugería que la herencia no había sido la bendición que debería haber sido. Sloane archivó esa información en su memoria. Su mente empresarial ya catalogaba detalles, incluso mientras aún procesaba el trauma de los últimos 20 minutos. ¿Es un buen lugar para trabajar?, preguntó con cuidado. Él asintió, aunque esta vez la sonrisa no llegó a sus ojos. Sí, en su mayor parte. Honestamente, está pasando por tiempos difíciles. Toda la industria está así por aquí. Pero hacemos un buen trabajo. Trabajo honesto. Intentamos tratar a la gente como seres humanos. Hablaron otros 20 minutos, de nada y de todo. Declan le contó cómo el verano pasado le había enseñado a Brina a cambiar una rueda en la pequeña casa que alquilaban en Maple Street, sobre su propio padre, que había sido mecánico antes que él y le había enseñado a Declan todo lo que sabía sobre motores y decencia. Sloane, a su vez, compartió fragmentos cuidadosamente editados de su vida. Le contó en líneas generales sobre el accidente, sobre cómo había tenido que aprender a caminar de nuevo, sobre cómo echaba de menos cosas simples como correr, bailar o moverse por el mundo sin calcular cada paso. Fue la conversación más honesta que había tenido con un desconocido en años. Al final, Declan miró su reloj y hizo una mueca. Tengo que irme. Ya llego tarde. Vernon probablemente se estará preguntando si me arrestaron o algo así. Vernon es el tipo que trabaja conmigo. Trabajó con mi padre 30 años. En este momento es básicamente de la familia. Por mi culpa, dijo Sloane. Lo siento. No lo sientas. Algunas cosas son más importantes que llegar a tiempo. Se levantó, sacando su billetera, pero Sloane fue más rápida. Por favor, dijo rápidamente. Déjame pagar. Es lo mínimo que puedo hacer. Declan dudó, luego asintió. Está bien. Gracias. Se detuvo al borde de la cabina, mirándola desde arriba una vez más. ¿Estás segura de que estás bien? Puedo esperar si quieres que alguien te acompañe hasta tu coche. Estoy bien, le aseguró ella. De verdad. Gracias por todo. Él sonrió, una sonrisa real, cálida y sincera. Cuídate, Sloane. Luego se fue, desapareciendo por la puerta principal de la cafetería hacia la fría mañana de noviembre, dejando a Sloane sola con su segundo batido de fresa y 1000 pensamientos que no podía ordenar. Se quedó sentada allí mucho tiempo, sintiendo el calor de la taza de café en sus palmas, sintiendo el dolor en la mejilla donde el chico la había golpeado, sintiendo como algo más se movía en su pecho, algo a lo que aún no podía ponerle nombre. Su teléfono vibró. Un mensaje de su asistente, reunión del consejo directivo en 90 minutos.
Los documentos de la fusión necesitan su firma antes de las 11. La realidad regresó con fuerza. Ella era Sloan Hart, directora ejecutiva de una compañía valorada en $4.700 millones, no simplemente una mujer a la que habían salvado en una cafetería. Tenía responsabilidades, obligaciones, un imperio que dirigir. Pero mientras recogía sus muletas, se levantaba con cuidado y comprobaba su equilibrio, se sorprendió a sí misma pensando en Declan Rutter, en sus manos callosas y sus ojos amables, en cómo se había agachado junto a su cabina en lugar de cernirse sobre ella, en el hecho de que tenía una hija y un taller de automóviles en dificultades, y probablemente más problemas de los que había admitido. Sacó su teléfono y abrió la aplicación de notas. Escribió, Declan Rutter. Readers Automotive. Hija, Brina, 8 años. Padre fallecido hace 2 años. Luego añadió, buen hombre. Rareza. Sloane pagó la cuenta, dejando una propina de $100 que hizo que los ojos de Carol se abrieran como platos. Al salir, le dijo en voz baja, gracias por estar dispuesta a ayudar. La próxima vez, sé la primera en intervenir. Fuera, el aire de noviembre le quemó la piel expuesta. Se instaló en su todoterreno modificado con controles manuales en lugar de pedales, otra adaptación costosa que le había comprado Independencia. Su teléfono vibró de nuevo. 3 mensajes más de su asistente, cada uno más urgente que el anterior. Pero antes de marcharse, Sloane abrió en su teléfono la base de datos de registros del condado. Tenía acceso a listados de propiedades comerciales en 12 estados, parte de la continua expansión de las instalaciones de producción de Hart Technologies. Introdujo Readers Automotive, condado de Harrison. El registro de la propiedad apareció inmediatamente, garaje de 3 bahías construido en 1978, actualmente hipotecado en el First National Bank. Estado, 60 días para ejecución hipotecaria. Deuda pendiente, $182.000. Sloane miró la pantalla durante mucho tiempo. Luego reenvió la información a su jefe de adquisiciones con un mensaje simple, reúne todo lo que pueda sobre esta propiedad y las 5 cuadras a la redonda. Quiero opciones sobre mi escritorio mañana por la mañana. Condujo de vuelta a la ciudad pensando en las manos de Declan, en la precisión controlada con que había sujetado la muñeca de aquel chico, en cómo había sabido exactamente cuánta fuerza aplicar y hacia dónde dirigirla. Entrenamiento militar. Habilidades como esas no surgían de la nada. Un hombre así sabía cómo proteger a la gente y probablemente lo había hecho profesionalmente antes de que la vida civil lo absorbiera. Un hombre así podría ser útil para Hart Technologies. Un hombre así merecía más que ver cómo el legado de su padre era embargado por el banco por deudas. La reunión del consejo directivo resultó tan agotadora como había esperado. 45 minutos de ejecutivos discutiendo sobre márgenes de beneficio y cuota de mercado mientras la mejilla de Sloane palpitaba. Sus pensamientos seguían volviendo a la cafetería de carretera donde un desconocido había defendido su honor con la seguridad de alguien que había hecho de ello su misión en la vida, interponerse entre la crueldad y los inocentes. Cuando la reunión finalmente terminó, se retiró a su despacho y llamó al jefe de seguridad, un exagente del FBI que se encargaba de verificaciones de antecedentes y evaluaciones de amenazas. Necesito que hagas una verificación completa de una persona, dijo. Declan Ryder, 32 años, condado de Harrison. Es militar, probablemente fuerzas especiales a juzgar por su forma de moverse. Actualmente dueño de Readers Automotive. Necesito su historial de servicio, historial crediticio, antecedentes penales, todo. Para un puesto en seguridad, tal vez, o algo más. Solo consígueme la información. El informe llegó 6 horas después. Sloane lo leyó sentada en su escritorio mientras las luces de la ciudad parpadeaban a través de los ventanales del suelo al techo de su despacho en la esquina. Declan James Rutter nació en el condado de Harrison en 1994. Se alistó en la Marina a los 18 años. Fue seleccionado para el entrenamiento de Navy SEALs a los 19. Sirvió 10 años en el equipo 7 de los SEALS, incluyendo 4 despliegues. Recibió el corazón púrpura tras resultar herido en el hombro derecho por un artefacto explosivo improvisado durante una operación de combate. Baja médica a los 30 años con pensión completa por discapacidad. Regresó al condado de Harrison. Tomó posesión de Readers Automotive tras la muerte de su padre por insuficiencia cardíaca. Padre soltero de Brina Marie Rutter, de 8 años. Esposa fallecida durante el parto. Sin condenas penales.
Puntuación crediticia de 720 a pesar de las actuales dificultades financieras. Deudas pendientes principalmente por facturas médicas derivadas de complicaciones en el nacimiento de su hija y préstamos comerciales para el taller. Reputación en la comunidad, excelente. Conocido como persona confiable y honesta. Se lleva bien con los niños. Trabaja como voluntario en la escuela de su hija. Ninguna señal de alerta. Sloane leyó el informe 3 veces, absorbiendo cada detalle. Luego abrió la evaluación de la propiedad que le había enviado su equipo de adquisiciones. El radio de 5 cuadras alrededor de Readers Automotive incluía otros 2 negocios de automóviles, una pequeña clínica médica, una oficina de contabilidad y una cafetería. El lugar perfecto para la instalación de producción que Hart Technologies había planeado construir en el condado de Harrison. Tener un socio automovilístico ya establecido en la comunidad local facilitaría la aceptación por parte de los residentes, crearía empleos para los actuales habitantes y demostraría responsabilidad corporativa. Tenía perfecto sentido empresarial. Eso era exactamente lo que se diría a sí misma al redactar la propuesta. Eso era exactamente lo que les diría al consejo directivo cuando inevitablemente cuestionaran su decisión de invertir $2 millones en un taller de automóviles en quiebra propiedad de un hombre al que conocía, desde hacía menos de una hora. Pero sentada sola en su despacho a medianoche, cuando la ciudad se extendía bajo ella como una alfombra de luces, Sloane sabía la verdad, no era solo negocio. Era gratitud. Curiosidad. Y algo más a lo que aún no quería ponerle nombre. Era el deseo de ayudar a quien la había ayudado. El deseo de ver si un buen hombre, al recibir una oportunidad real, podía convertirse en algo extraordinario. Ella había construido un imperio desde una cama de hospital. Tal vez Declan Rather pudiera construir el suyo desde un garaje. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido: soy Declan. Espero que no te importe. Carol me dio tu número. Solo quería asegurarme de que llegaste bien a casa. Sloane miró el mensaje durante mucho tiempo. Luego respondió: llegué bien. Gracias por preguntar. ¿Y por esta mañana? La respuesta llegó rápido, cualquiera habría hecho lo mismo. Ella sonrió, sola en su despacho. Pero no lo hicieron. Tú sí. Aparecieron 3 puntos, luego desaparecieron, luego aparecieron de nuevo. Finalmente, descansa un poco. Ha sido una mañana dura. Tú también, respondió Sloane. Luego, antes de que pudiera dudar de sí misma, ¿estás libre mañana por la tarde? Me gustaría hablar de una oportunidad de negocio. Esta vez los 3 puntos se quedaron más tiempo. No acepto caridad, señora. No es caridad. Es negocio. Estamos expandiéndonos en el condado de Harrison. Necesito un socio automovilístico. Tu taller está en el lugar adecuado. Si te interesa, podemos hablar. Si no, sin rencores. Pasaron 5 minutos. Luego, ¿a qué hora? A las 2 de la tarde. Iré a tu taller. Envió el mensaje y añadió: y Declan, deja de llamarme señora. Soy Sloane. Su respuesta la hizo sonreír, entendido. Sloane. Hasta mañana. Sloane dejó el teléfono y miró la ciudad, el imperio que había construido a partir de pura determinación y la negativa a permitir que la crueldad del mundo definiera sus límites. Mañana volvería al condado de Harrison. Mañana haría una oferta a un hombre que probablemente la rechazaría por orgullo. Mañana daría el primer paso hacia algo que aún no podía ver claramente pero que sentía que la esperaba justo detrás del horizonte. Por primera vez en 6 años, Sloane Hart sintió algo distinto a la determinación. Sintió esperanza. Readers Automotive estaba a 2 cuadras de la calle principal, como un pensamiento tardío, encajado entre un terreno baldío y almacenes de materiales de construcción que habían cerrado 3 años atrás. El propio edificio era un bloque de hormigón bajo pintado de verde bosque en algún momento de los 90. 3 bahías daban a la calle. Las ventanas estaban tan sucias que convertían el interior en manchas aceitosas que se oscurecían sobre el asfalto agrietado de delante. Sobre la puerta de la oficina colgaba torcida una cartelera pintada a mano: Readers Automotive. Trabajo honesto desde 1978. Sloane entró con su todoterreno en el aparcamiento exactamente a las 2 de la tarde. Junto a él había una antigua camioneta aparcada a un lado, cajas de herramientas apiladas contra las paredes exteriores del edificio y una atmósfera general de negocio que se sostenía por los pelos.
A través de las puertas abiertas de las bahías vio dos figuras en movimiento, oyó el silbido neumático de las herramientas y olió a aceite de motor y virutas de metal en el frío viento diurno. Tomó sus muletas del asiento del pasajero y se dirigió por el asfalto irregular que habría sido motivo de demanda si hubiera sido propiedad corporativa. Vernon, el hombre mayor de cabello gris vestido con un mono que había visto décadas mejores, fue el primero en notarla. Se enderezó del compartimento del motor, limpiándose las manos en un trapo que solo redistribuía la grasa. ¿En qué puedo ayudarla, señorita? Busco a Declan Rutter. ¿Está trabajando hoy? La expresión del hombre mayor cambió. No exactamente a sospecha, sino a esa curiosidad que aparece en los residentes de pueblos pequeños cuando aparecen desconocidos haciendo preguntas. Está en la tercera bahía. ¿Puedo ayudarla en algo? Solo necesito hablar brevemente con él. Vernon Gallagher la estudió un momento más, evaluando el caro todoterreno, el abrigo hecho a medida y la prótesis en su pierna que ella no intentaba ocultar. Luego asintió hacia la bahía del fondo. Por allí. Cuidado con la manguera de aire. Tiene la costumbre de ponerles la zancadilla a la gente. Seré cuidadosa. Dentro del garaje hacía más calor. Olía a instalación industrial fijada bajo el techo, herramientas colgadas en paneles perforados con precisión quirúrgica, contenedores de piezas etiquetados con marcador descolorido. Un calendario de una empresa de repuestos de automóviles estaba lleno de chicas con bikinis y poses poco realistas. El lugar olía como cualquier garaje en el que Sloane hubiera estado alguna vez, esa combinación especial de aceite, líquido de frenos y trabajo honesto que ningún barniz corporativo podría reproducir. Declan estaba inclinado sobre un motor, completamente absorto en la solución de algún problema mecánico. Llevaba el cabello recogido con una goma y su camisa de franela estaba arremangada hasta los codos a pesar del frío de noviembre que se colaba por la bahía abierta. Cuando se estiró para alcanzar una llave, Sloane notó la ligera rigidez en su hombro derecho, la forma automática en que compensaba la lesión que probablemente nunca había sanado del todo. Declan, llamó ella. Él se giró y durante medio segundo que tardó en reconocerla, en su rostro apareció confusión, el cambio de contexto, el cerebro adaptándose a que una persona de un mundo apareciera inesperadamente en otro. Inmediatamente después vino la preocupación. Sloane. ¿Estás bien? ¿Ha pasado algo más? No, estoy bien. Cambió el peso de una pierna a la otra, sintiéndose repentinamente insegura, algo que rara vez sentía en salas de juntas o plantas de fabricación. Quería darte las gracias como es debido. Y, en realidad no tomé tu número ni ninguna forma de contactarte excepto el que me dio Carol. Era verdad, aunque no toda la verdad. La verdad completa incluía los registros de propiedades, la verificación de antecedentes y la propuesta de negocio que podría hacer que la echaran riendo de aquel garaje, o algo peor. No tenías que venir hasta aquí por eso. De verdad. Cualquiera habría hecho lo mismo. Pero nadie lo hizo, excepto tú. Él cambió el peso de una pierna a la otra, sintiéndose incómodo con el elogio, igual que Vernon se sentía incómodo con los desconocidos. Sí, pero supongo que estaba en el lugar correcto en el momento correcto. No creo que fuera casualidad. Creo que fue carácter. Antes de que Declan pudiera responder, otra voz cortó el garaje. Carter, ¿planeas terminar hoy con esa correa de Jerome o le digo a la señora Henderson que venga la semana que viene? La voz pertenecía a Vernon, que apareció desde una habitación que parecía una oficina. Alto y delgado como un palo, con gafas de montura metálica y el permanente entrecejo fruncido de alguien que había pasado demasiados años leyendo letra pequeña en facturas. Era el hombre que había trabajado codo a codo con el padre de Declan durante 3 décadas, el que le había entregado las llaves con lágrimas y una advertencia. Estará listo en 30 minutos, señor Gallagher. Solo tuve que cambiar el rodillo de tensión que estaba a punto de fallar. Mejor arreglarlo ahora que dejarla varada en la autopista. Vernon gruñó, lo que sonó más a aceptación que a otra cosa. Entonces notó a Sloane. Su expresión cambió a una cortés confusión. ¿Puedo ayudarla, señorita? Si viene por una reparación, Declan está ocupado, pero puedo echarle un vistazo. En realidad, dijo Sloane suavemente, estoy aquí para hablar con los dos sobre esta propiedad. La temperatura en el garaje pareció bajar 10 grados. El rostro de Vernon se volvió cuidadosamente neutral, la expresión que aparece en las personas que han sido decepcionadas demasiadas veces como para seguir mostrando esperanza. Declan miró de uno a otro, confundido. Perdón.
Su voz sonó lenta y cautelosa. ¿Qué propiedad? Sloane no apartó los ojos de Vernon. Quizá deberíamos hablar en su oficina. Esta no es una conversación para el garaje. Vernon la estudió con una larga mirada evaluadora. Algo en su postura, en su confianza, en el corte de su abrigo, debió de convencerlo. Asintió brevemente. Bien. Por aquí. Declan agarró suavemente a Sloane del brazo cuando ella se giró para seguirlo. Espera. ¿Qué está pasando? ¿Qué propiedad? Ella lo miró, a este hombre que la había protegido sin saber quién era ni esperar nada a cambio. Ven conmigo. Tú también deberías oír esto. La oficina parecía exactamente como debía parecer 40 años de gestión de un pequeño negocio, archivadores rebosantes de papeles, un escritorio enterrado bajo facturas y manuales de reparación, una cafetera que probablemente había sido nueva en la época de la administración Reagan. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de Vernon con varios empleados a lo largo de las décadas, un Vernon mucho más joven estrechando la mano del alcalde, dibujos infantiles descoloridos hasta tono sepia. Solo había 2 sillas. Vernon ocupó una detrás del escritorio. Declan se quedó de pie, cruzado de brazos, con una expresión cautelosa que no había tenido en la cafetería. Sloane se colocó junto a la ventana, apoyándose firmemente en sus muletas. Me llamo Sloane Hart. Soy la fundadora y directora ejecutiva de Hart Technologies. Observó atentamente el rostro de Declan. Vio el momento en que reconoció el nombre, vio cómo la confusión se convirtió en conmoción y luego en algo que podría haber sido traición. Tú, se detuvo, empezó de nuevo. ¿Tú eres dueña de este edificio? ¿Desde cuándo? No. Todavía no, al menos. Pero he estudiado la posibilidad de adquirirlo después de lo que pasó ayer. El silencio que siguió fue lo suficientemente pesado como para aplastar diamantes. Vernon se recostó en su silla. Los muelles crujieron. Así que estás aquí para decirnos que lo cierran. Por eso querías hablar. No. En realidad estoy aquí para decirles lo contrario. Ambos hombres la miraron fijamente. En su carrera, Sloane había dado 1000 presentaciones, había convencido a inversores de poner millones, había inclinado a su favor a consejos directivos, accionistas y objetivos de adquisiciones hostiles. Pero de pie en aquel estrecho despacho que olía a café viejo y desesperación, cara a cara con el hombre que la había salvado y con otro que parecía haber oído demasiadas promesas falsas, sintió cómo se le retorcía el estómago con una genuina nerviosismo. Cuando mi compañía investigó esta propiedad, el plan era evaluar la operación, determinar la rentabilidad y tomar la decisión correspondiente. Eso podría haber significado reestructuración. Podría haber significado cierre. Podría haber significado convertirlo en algo completamente diferente. Pero ahora, la voz de Vernon estaba tensa como una cuerda, ahora miro este lugar de otra manera. Se encontró con la mirada de Declan y vio en ella el cansancio, la forma en que se había cerrado en sí mismo para protegerse de la decepción, porque ayer alguien le había recordado que la honestidad era más importante que la rentabilidad, que las personas no eran solo activos en un balance, que a veces hacer lo correcto era más importante que hacerlo eficiente. Quiero invertir en Readers Automotive. Una inversión real. Actualizar el equipo, ampliar de 3 bahías a 8, modernizar los sistemas manteniendo lo que funciona, convertir este lugar en un centro automovilístico insignia de ciclo completo que no solo sirva a esta ciudad sino a todo el condado. La mandíbula de Vernon se aflojó ligeramente. Años de decepción le impedían procesar la esperanza. La expresión de Declan permanecía ilegible. Se había encerrado tras los muros que había levantado para sobrevivir al servicio militar, a la paternidad en solitario y a ver cómo se derrumbaba el legado de su padre. Pero necesitaré a alguien que lo gestione. Sloane no apartó los ojos de Declan. Alguien que entienda tanto el trabajo como a las personas. Alguien que lidere con el ejemplo. Alguien con un carácter que no se puede enseñar ni comprar. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? No era exactamente una pregunta y en su voz no había calidez. Te estoy ofreciendo una sociedad. Un puesto directivo con participación en el capital, paquete completo de beneficios sociales que incluye seguro médico y fondo para la educación de Brina, un salario 3 veces superior al que recibes ahora, con bonificaciones por resultados vinculadas a la satisfacción del cliente y no al beneficio neto. En el despacho se hizo un silencio absoluto, salvo por los sonidos lejanos del trabajo en las bahías, herramientas neumáticas, radio con rock clásico y alguna risa de una broma que Sloane no pudo oír.
Declan negó lentamente con la cabeza y ella vio cómo se movían sus mandíbulas mientras procesaba la información que no encajaba en su visión del mundo. Debes estar bromeando. Soy absolutamente seria. Ni siquiera me conoces. Hablamos 20 minutos en una cafetería. Sé suficiente. Sé que interviniste cuando nadie más lo hizo. Sé que preguntaste si estaba bien antes de preocuparte por llegar tarde al trabajo. Sé que crías solo a tu hija e intentas ser la persona que hace que el mundo sea mejor y no peor. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre cómo tratarás a los empleados, cómo servirás a los clientes, cómo dirigirás el negocio. Declan miró a Vernon casi con desesperación, buscando un punto de apoyo, algo que ayudara a dar sentido a una realidad que había cambiado demasiado rápido. Señor Gallagher, dígaselo. Esto es una locura. Pero Vernon miraba a Sloane con algo parecido al asombro. ¿De qué tipo de inversión estamos hablando? Inyección inicial de capital de $2 millones, más si la expansión va bien. Mantendremos a todos los empleados actuales que quieran quedarse, con aumentos salariales generalizados. Vernon, me gustaría que te quedaras como asesor senior. Tu conocimiento corporativo es invaluable y la comunidad confía en ti. Pero la gestión diaria pasará al nuevo liderazgo. Sacó una tarjeta de visita de su billetera y la dejó sobre el escritorio de Vernon. Simple, blanca, con letras sobrias, Sloane Hart, directora ejecutiva, Hart Technologies. Debajo, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico. No pido una respuesta hoy. Piensen en ello. Hablen con sus empleados. Miren el historial de Hart Technologies. Invertimos en comunidades, no solo en propiedades. Se giró de nuevo hacia Declan. Hablaba en serio. No es caridad. No es agradecimiento por lo que hiciste ayer, aunque sí estoy agradecida. Es una decisión de negocio basada en el reconocimiento de que posees exactamente las cualidades que necesito en un líder. Soy mecánico, su voz era ronca, rota por emociones que intentaba contener. Arreglo coches. No dirijo empresas multimillonarias. Yo tampoco lo hacía, hasta que tuve que aprender. Y me aseguraré de que tengas todo el entrenamiento y apoyo necesarios. Pero las habilidades que más importan, honestidad, juicio, capacidad de ver a las personas como personas, no se pueden enseñar. Ya las tienes. Sloane tomó sus muletas y se dirigió a la puerta. Luego se detuvo. Si importa, lo que hiciste ayer fue importante no porque llevara a esto. No podía saber qué pasaría. Fue importante porque viste que alguien estaba siendo lastimado y decidiste que eso era inaceptable. En un mundo que cada vez más dice a la gente no te metas en lo que no te importa, cállate, deja que otro se encargue, tú elegiste otro camino. Eso es una rareza. Y las rarezas tienen valor. Se fue antes de que ninguno de los dos hombres pudiera responder, abriéndose paso de nuevo a través del garaje. Un aprendiz le asintió al pasar y ella le devolvió el gesto, ya catalogando mentalmente la distribución, imaginando cómo se podía transformar el espacio, en que podía convertirse con las inversiones y la visión correctas. Fuera, el aire de noviembre mordía. Se sentó en su todoterreno y se quedó allí un momento. Sus manos temblaban ligeramente sobre el volante. Acababa de ofrecer un puesto directivo a un hombre al que conocía desde hacía menos de 24 horas. Su consejo directivo pensaría que se había vuelto loca. Su director financiero exigiría justificaciones y proyecciones de datos. Claro, Sloane había construido una compañía valorada en $4.700 millones confiando en sus instintos tanto como en las hojas de cálculo. Y cada uno de sus instintos gritaba que Declan Rider era exactamente el hombre que necesitaba. No a pesar de su origen ordinario, sino gracias a él. Su teléfono vibró. Su asistente, el consejo directivo exige una reunión de emergencia sobre la expansión en el condado de Harrison. Les han llegado rumores de que estás participando personalmente en la elección del emplazamiento. Respondió, diles que los mantendré informados la semana que viene. Ahora estamos en fase de evaluación preliminar. La respuesta llegó rápido, no les gustará que los mantengas en la oscuridad. Lo superarán. Sloane dejó el teléfono y salió del aparcamiento, observando cómo Readers Automotive se hacía más pequeño en el espejo retrovisor. A través de las puertas de las bahías vio dos figuras de pie cerca una de la otra, Vernon y Declan en lo que parecía una conversación tensa. Esperaba que Vernon lo convenciera. Esperaba que el hombre mayor pudiera ver la oportunidad tal como era.
Pero hacía tiempo que había aprendido que no se puede obligar a la gente a aceptar ayuda, no se puede obligar a creer en oportunidades que se han entrenado para no ver. Todo lo que podía hacer era hacer la oferta y esperar. 3 días se alargaron como años. Sloane se sumergió en el trabajo con una intensidad que incluso su asistente notó, enterrándose bajo lanzamientos de productos, solicitudes de patentes y videoconferencias que duraban hasta las 3 de la madrugada. Intentaba no pensar en el condado de Harrison, en Declan Ryder ni en el hecho de que su teléfono permanecía obstinadamente silencioso. En la mañana del cuarto día, la voz de su asistente sonó por el intercomunicador. Señorita Hart, ha venido Declan Ryder. No tiene cita, pero dice que lo deje entrar inmediatamente. Se levantó de su escritorio, se alisó su chaqueta gris carbón, salió al centro del despacho. La puerta se abrió y entró Declan. El contraste era casi impactante, jeans limpios y camisa abotonada que parecía recién planchada, cabello cuidadosamente peinado. Pero nada podía ocultar el hecho de que era un hombre trabajador en un espacio diseñado para ejecutivos. Se detuvo justo en la entrada, mirando el enorme despacho, la vista de la ciudad extendiéndose como una promesa, el escritorio que probablemente costaba más que su camioneta. Dios mío, las palabras salieron en voz baja, casi reverente. Esto es realmente tu vida. Parte de ella. Por favor, siéntate. Señaló la zona de estar junto a la ventana, sillones de cuero dispuestos alrededor de una mesa de centro de vidrio. Deliberadamente no su escritorio. Esta debía ser una conversación entre iguales, no un jefe dirigiéndose a un subordinado. Declan se sentó, tenso, como si temiera romper los muebles, con la torpeza limpia de la clase trabajadora. Sloane se sentó en el sillón frente a él y esperó, dándole tiempo para encontrar las palabras que lo habían traído hasta allí. He estado pensando en tu oferta, se aclaró la garganta. Vernon me dijo que ustedes dos hablaron, que el trato sigue adelante de todos modos. Así es. Hice averiguaciones sobre tu compañía. Leí sobre tu accidente, sobre cómo creaste Hart Technologies, sobre tu enfoque en tecnologías de accesibilidad. Se encontró con su mirada y ella vio cómo algo cambiaba en su expresión. Alguna decisión se estaba tomando en tiempo real. ¿Por qué no me contaste nada de eso en la cafetería? ¿Habría importado? Tal vez. No lo sé. Se pasó una mano por el cabello, deshaciendo el peinado pulcro. No puedo entender si me estás ofreciendo este trabajo por lo que hice o porque realmente crees que puedo hacerlo. Las dos cosas. La honestidad parecía la única opción con un hombre que probablemente podía oler una mentira a 3 condados de distancia. Lo que hiciste me mostró tu carácter. Pero el carácter solo no es suficiente. Pasé los últimos 3 días pidiendo a mi equipo que investigara sobre ti, Declan. En silencio. Respetuosamente. Pero a fondo. Sus mandíbulas se tensaron. ¿Investigaste sobre mí? Confirmé lo que ya sospechaba, que trabajaste en Readers durante años con asistencia perfecta, que en la ciudad se te conoce como persona confiable y honesta, que te llevas bien con los niños, que trabajas como voluntario en la escuela de tu hija, que el invierno pasado arreglaste gratis el calentador de la señora Henderson porque sabías que vive con ingresos fijos. Que todo el que te conoce te respeta. Cualquiera habría ayudado a la señora Henderson. Ahí te equivocas. No cualquiera. Pero tú sí. Exactamente igual que interviniste en aquella cafetería cuando nadie más lo hizo. ¿Ves el patrón? Declan guardó silencio largo rato, procesando la información. No tengo educación superior. Ni siquiera terminé el colegio comunitario. Brina se enfermó cuando tenía 4 años. Necesitaba una operación y dejé los estudios para trabajar a tiempo completo. No me importan los diplomas. Me importa el juicio. Nunca he dirigido nada más grande que un horario de turnos de 3 personas. Te proporcionaré formación, cursos de negocios, desarrollo de liderazgo, todo lo que necesites. Tenemos departamentos enteros dedicados al crecimiento profesional de los empleados. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas y entrelazando las manos. Sloane, necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Es esto porque te sientes culpable por lo que pasó? Porque si es así, no lo necesito. No necesito lástima. No es lástima, su voz sonó más aguda de lo que pretendía, teñida de frustración por el hecho de que él no pudiera ver lo que ella veía. Es reconocimiento. Hay una diferencia. ¿Cómo sé que todo esto no se derrumbará?
Que dentro de 6 meses no decidirás que fue un error y yo no volveré a donde empecé, excepto que ahora habré trasladado a Brina a una nueva escuela y nos habremos acostumbrado a una vida que no podremos mantener. La brusquedad en su voz interrumpió su espiral de pensamientos. Detente. Él se calló, mirándola con ojos que habían visto demasiado desengaño como para confiar fácilmente. Sloane respiró hondo, obligándose a hablar con más suavidad. Entiendo el miedo. Entiendo cómo es cuando todo se derrumba y te preguntas si alguna vez podrás volver a confiar en la estabilidad. Pero no te estoy ofreciendo una fantasía. Te estoy ofreciendo un trabajo real con expectativas reales y apoyo real. Trabajarás mucho. Algunos días serán duros. Cometerás errores y tendrás que aprender de ellos. Pero no te abandonaré. Así no trabajo yo. Se levantó y se acercó a su escritorio, sacando una carpeta que había preparado 2 días atrás por si acaso. Este es el contrato. Léelo. Muéstraselo a un abogado si quieres. Es sólido como una roca, compromisos de 5 años por ambas partes, con criterios claros de rendimiento y condiciones de terminación mutua. Tú estás protegido y yo también. Declan abrió la carpeta y se quedó mirando las cifras. Sloane observó atentamente su rostro. Vio el momento en que se dio cuenta del tamaño del salario. Vio cómo la conmoción florecía en su cara como un amanecer. Esto no puede ser real. Es más de 3 veces lo que gano ahora. Esto, levantó la vista y ella vio cómo se le acumulaba humedad en las comisuras de los ojos. Sloane, esto es casi 6 cifras al año. Más beneficios y participación en el capital. Sí. Su voz sonó ronca, rota. ¿Sabes lo que esto significaría para Brina? Las escuelas a las que podría ir. Las oportunidades que tendría. El hecho de que realmente pueda ahorrar para su universidad. Solo espero no morir antes de que termine la secundaria. Exactamente por eso te lo ofrezco. Porque no estás pensando en lo que significa para ti. Estás pensando en lo que significa para tu hija. Eso es lo que te hace la persona adecuada. Declan colocó cuidadosamente la carpeta como si pudiera explotar si la trataba con demasiada brusquedad. Necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto. Tómate una semana o 2 si lo necesitas. Se levantó y quedaron cara a cara al otro lado de la mesa de centro de vidrio, 2 personas cuyas vidas se habían cruzado en violencia y bondad 24 horas antes y que ahora trazaban un rumbo a través de algo que ninguno de los dos entendía del todo. ¿Por qué yo? La pregunta sonó apenas más alta que un susurro. ¿Verdad? ¿Por qué yo? Sloane pensó cómo responder. Podría haber hablado de potencial de liderazgo, de respeto en la comunidad, de todas las razones racionales de negocio que habrían satisfecho a su consejo directivo. Pero en cambio le dijo la verdad. Porque cuando estaba sentada en aquella cafetería con la marca roja en la cara y vidrio roto a mis pies, sintiéndome más insignificante que nunca en los últimos años, tuviste en mí a una persona que merecía ser protegida. No una discapacidad, no una víctima, sino una persona con dignidad que merecía un trato respetuoso. Y luego te sentaste conmigo y hablaste conmigo como a una igual, como a un ser humano. Hizo una pausa, asegurándose de que realmente la escuchaba. Eso es una rareza, Declan. Y he aprendido que alrededor de las rarezas se puede construir todo un negocio. La expresión de su rostro no fue exactamente aceptación. Tal vez el comienzo de la comprensión. Tal vez el reconocimiento de que no se trataba de lástima ni de culpa, sino de reconocer valor donde otros no lo veían. Lo pensaré, dijo de nuevo, pero ahora en su voz había menos resistencia. Te daré una respuesta a finales de semana. Es todo lo que pido. Lo acompañó hasta la puerta y, justo antes de irse, Declan se giró. Si importa, me alegro de haber estado allí aquella mañana. No por esto, sino porque no merecías lo que esos chicos te hicieron. Nadie lo merece. Lo sé. Gracias. Después de que se fuera, Sloane regresó a su escritorio y se sentó en el silencio del despacho, con las manos cruzadas frente a ella. Había hecho todo lo que podía. Había hecho la oferta, había explicado las razones, había proporcionado protección y seguridad. Ahora la decisión estaba en sus manos. Y por primera vez en muchos años, Sloane se sorprendió a sí misma esperando. Esperando sinceramente que alguien decidiera confiar en ella no por su dinero, su compañía o su éxito, sino por lo que habían visto el uno en el otro aquella fría mañana de noviembre cuando la crueldad y la bondad chocaron en una cafetería de carretera.
La semana se arrastró con una lentitud agonizante. Sloane asistía a reuniones, revisaba informes trimestrales y aprobaba presupuestos, pero una parte de su mente permanecía encadenada al condado de Harrison, al garaje que olía a trabajo honesto, al padre soltero que probablemente luchaba con la decisión más importante de su vida. El viernes llegó bajo un cielo gris y la amenaza de nieve temprana. Sloane estaba de pie junto a la ventana de su despacho, observando la ciudad abajo, cuando su teléfono finalmente sonó. En la pantalla apareció el nombre de Declan. Dejó que sonara 2 veces más antes de contestar, obligando a su voz a sonar uniforme. «Hola. Sloane». «Hola». Su voz sonaba ronca, como si no hubiera dormido en toda la noche. «Tengo una respuesta para ti». El corazón de Sloane latió con fuerza contra sus costillas. «Te escucho». Entre ellos se hizo una pausa llena de interferencias, posibilidades y el peso de una elección que cambiaría su futuro. Hablé de ello con Brina. No entré en todos los detalles. Solo le pregunté qué pensaba sobre mudarnos algún día a una casa más grande, ir a una escuela con mejores programas de ciencias. Sabiendo lo que respondería. Le pregunté si seguiríamos viviendo cerca de sus amigos, si seguiríamos teniendo noches de cine los viernes, si yo seguiría arropándola por las noches. Su voz tembló ligeramente. Brina me hizo entender algo. A ella no le importan el dinero ni las oportunidades. Solo quiere estar segura de que seguiremos siendo nosotros. Es una niña inteligente. Sí. Declan respiró hondo y ella casi pudo ver cómo enderezaba los hombros, decidiéndose a dar el salto. Así que digo que sí. Pero primero quiero que entiendas algo. Lo hago por ella, sí. Pero también lo hago porque creo que tienes razón. Creo que puedo hacerlo. Y estoy cansado de ser cauteloso cuando la cautela significa quedarme estancado. El alivio la invadió con tal fuerza que tuvo que sentarse. No te arrepentirás, Declan. Te lo prometo. Te tomo la palabra. Ahora, ¿cuándo empezamos? Ella oyó la sonrisa en su voz. La tensión se había transformado en algo más ligero. El lunes. Ven a la oficina a las 9. Firmaremos los documentos, prepararemos tu horario de incorporación y empezaremos el plan de transición. Hablaron otros 10 minutos sobre logística, que necesitaba Declan terminar en el taller, cómo dar la noticia a Vernon y a los aprendices, cuando contárselo todo a Brina. Para cuando colgaron, Sloane se sentía más ligera que en los últimos días, como si un peso que ni siquiera había notado por fin se hubiera quitado de sus hombros. Unos instantes después apareció su asistente en la puerta, con las cejas levantadas. ¿Buenas noticias? Porque está sonriendo. Y eso me asusta. Acabamos de contratar a un nuevo gerente de operaciones para la expansión en el condado de Harrison. ¿El mecánico? Su asistente había leído el informe preliminar y conocía la esencia de lo que ella había ofrecido. Sí. De verdad aceptó. El consejo directivo hará preguntas. Querrán saber por qué estás promoviendo a una persona sin experiencia en gestión a un proyecto multimillonario. Entonces les diré la verdad, que estoy apostando por el carácter y la integridad, y que esas cualidades valen más que un máster en administración de empresas. ¿Realmente crees eso? Sloane recordó la cafetería, la bofetada que todavía a veces aparecía en sus pesadillas y el momento en que Declan intervino por ella cuando nadie más lo hizo. Sí. Realmente lo creo. La mañana del lunes llegó más rápido de lo que Declan esperaba y, al mismo tiempo, no lo suficientemente rápido. Llegó a la sede de Hart Technologies a las 8:45, vestido con el traje que Brina le había ayudado a elegir en el centro comercial, practicando apretones de manos como su hija le había enseñado toda la noche anterior. El edificio era vidrio, acero e intimidación, 30 pisos de éxito corporativo frente a los cuales Readers Automotive parecía algo del siglo pasado. Sloane en persona lo recibió en el vestíbulo y él notó cómo varios empleados se giraban sorprendidos al ver que la directora ejecutiva saludaba personalmente a un visitante. Hoy llevaba un traje azul oscuro, el cabello recogido hacia atrás, y se movía por aquel espacio con la ligera confianza de quien le pertenecía. No tenías que vestirte así, en su voz había un leve tono divertido. Aquí somos bastante informales, a menos que nos reunamos con inversores. Brina me ayudó a elegirlo anoche. Me hizo practicar apretones de manos unas 50 veces. Esa imagen hizo sonreír a Sloane. Una calidez genuina se abrió paso a través de su reserva profesional. Parece que lo hace muy bien.
Está nerviosa, pero emocionada. Las puertas del ascensor se abrieron y entraron, dirigiéndose al piso de dirección. Creo que en eso nos parecemos. Las primeras horas se fundieron en un torbellino de papeleo, contratos, formularios fiscales, inscripción de beneficios y acuerdos de confidencialidad. El asistente de Sloane se encargó de la mayor parte con eficiencia, aunque Declan captó la mirada de ese hombre observándolo con curiosidad apenas disimulada, probablemente preguntándose qué tipo de persona había contratado personalmente su directora ejecutiva. Alrededor del mediodía, Sloane llevó a Declan a almorzar a un tranquilo café a 2 cuadras de la oficina. Quiero hablar de los plazos del periodo de transición, dijo en cuanto hicieron el pedido, sacando su tablet. Vernon está dispuesto a quedarse 6 meses como asesor senior. Eso te dará tiempo para aprender el lado empresarial sin tener que asumir toda la gestión solo. Declan asintió, tamborileando nerviosamente los dedos sobre la mesa. Bien. Conozco el trabajo mecánico al dedillo, pero los asuntos empresariales, gestión de inventarios, cálculo de nóminas, sistemas de atención al cliente, todo eso es territorio nuevo para mí. Te formaremos. A partir de la próxima semana pasarás 3 días aquí en la ciudad trabajando con nuestro equipo de operaciones y aprendiendo nuestros sistemas. Los otros 2 días estarás en el taller observando los procesos actuales. Después del primer mes cambiaremos esa proporción, más tiempo en el condado de Harrison, menos tiempo aquí. Y respecto a Brina, he organizado transporte para llevarla y traerla de la escuela los días que estés en la ciudad. Vernon se ha ofrecido a ser el contacto de respaldo en caso de imprevistos. Le mostró un horario detallado en su tablet, con codificación de colores precisa. Nunca estarás a más de 2 horas de ella. Y en cuanto te sientas completamente cómodo en el puesto, trabajarás principalmente desde el condado de Harrison. Este periodo de formación es temporal. Declan estudió el horario y parte de la tensión abandonó sus hombros. Realmente lo has pensado todo. Te dije que lo haría. Les trajeron la comida y durante unos minutos comieron en un silencio cómodo. Luego Declan dejó el tenedor y la miró directamente. ¿Puedo preguntarte algo personal? Claro. Aquella mañana en la cafetería, ¿con qué frecuencia te pasa algo así? Sloane pensó cuidadosamente su respuesta. La agresión física es rara. Las burlas, las miradas fijas, las suposiciones, eso ocurre con la suficiente regularidad como para que haya dejado de llevar la cuenta. Las mandíbulas de Declan se tensaron. Eso está mal. No está bien, pero es la realidad. El mundo no está construido para cuerpos como el mío, ni física ni socialmente. Cada día es un compromiso entre lo que quiero hacer y lo que el mundo hace fácil o difícil. Hizo una pausa y en su voz sonó orgullo. En realidad, eso es exactamente a lo que se dedica Hard Technologies. Me cansé de los compromisos y decidí crear tecnologías que cambien las reglas del juego, tecnologías de accesibilidad. Leí sobre vuestros protésicos inteligentes, los que integran inteligencia artificial que aprende la forma de caminar del usuario. Esa es solo una división. También fabricamos sistemas de navegación para personas con discapacidad visual, dispositivos de comunicación para personas no verbales, tecnologías para adaptar puestos de trabajo. El año pasado desarrollamos un sistema de exoesqueleto que ayuda a caminar a personas con parálisis de las extremidades inferiores. Todavía está en fase de pruebas, pero los primeros resultados son muy prometedores. Declan guardó silencio un momento, asimilando la escala de lo que ella había creado. Estás cambiando vidas. Yo intento hacerlo una innovación a la vez. Comparado con esto, lo que hago yo parece bastante insignificante. No lo minimices, la brusquedad en su voz los sorprendió a ambos. No minimices tu trabajo. Proporciona seguridad a la gente. Te aseguras de que las familias puedan llegar al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela, llegar al hospital en emergencias. Eso tiene el mismo valor que todo lo que hago yo. Diferente escala, mismo impacto. Algo en la expresión de Declan se suavizó. Gracias por decir eso. Terminaron de almorzar y regresaron a la oficina, donde Sloane presentó a Declan a los directores de los distintos departamentos con los que trabajaría en los próximos meses. Cada reunión siguió el mismo patrón. Sorpresa inicial por su experiencia anterior, luego una evaluación cautelosa y finalmente un respeto creciente cuando hacía preguntas inteligentes y reconocía lo que no sabía. Al final del día, Declan parecía exhausto pero lleno de energía. Sloane reconoció ese estado de sus propios primeros años construyendo la compañía.
Realmente está pasando, dijo cuando estaban en el aparcamiento subterráneo junto a su camioneta. Era una Ford F-150 que había visto tiempos mejores pero que estaba bien cuidada. Realmente está pasando. Declan dudó, con la mano en la manija de la puerta de la camioneta. Sé que ya lo he dicho, pero, gracias. Por ver en mí algo que yo mismo no veía. Tú mismo lo habrías visto con el tiempo. Yo solo aceleré el proceso. Ella lo observó mientras se alejaba y luego regresó a su propio vehículo. El todoterreno modificado con controles manuales le resultaba familiar y cómodo de una forma que la mayoría de los otros lugares nunca lo habían sido. Esa independencia había valido cada dólar que había gastado adaptando su vida a sus capacidades. Las semanas siguientes adquirieron su propio ritmo. Declan dividía su tiempo entre la ciudad y el condado de Harrison, absorbiendo información con la intensidad concentrada de alguien que entendía que el fracaso no era una opción. Estudiaba los sistemas operativos de Hard Technologies, dominaba los principios de gestión empresarial, asistía a seminarios sobre liderazgo y resolución de conflictos. Por las noches llamaba a Sloane con preguntas y discutían escenarios y estrategias hasta que Brina lo necesitaba para ayudar con los deberes o prepararse para acostarse. Entre ellos nació una amistad construida sobre el respeto mutuo y una comprensión compartida de lo que significaba volver a reconstruirse pieza a pieza después de la pérdida. Sloane se sorprendió a sí misma esperando con impaciencia aquellas llamadas nocturnas, esperando el punto de vista de Declan, en el que la sabiduría práctica se combinaba con una curiosidad sincera por sistemas con los que nunca antes se había enfrentado. 6 semanas después del inicio del periodo de transición, Sloane hizo una visita sin previo aviso a Readers Automotive. Llegó a media mañana de un jueves, aparcó su todoterreno en el aparcamiento de clientes donde ahora, junto a las bahías existentes, había maquinaria de construcción. La expansión había comenzado, se había vertido hormigón para 5 plazas de servicio adicionales, se instalaban nuevos elevadores con la precisión que viene de trabajar con contratistas que saben realmente lo que importa. A través de la puerta abierta de una bahía vio a Declan dirigiendo una reunión de equipo. Al principio se había resistido a la idea, sintiéndose incómodo con las reuniones formales, pero Sloane había insistido en que un buen liderazgo requería buena comunicación. Ahora lo observaba desde el marco de la puerta mientras se dirigía a los mecánicos reunidos alrededor de un banco de trabajo cubierto de diagramas y gráficos. A partir del mes que viene implementaremos un nuevo sistema de inventario, en su voz había confianza sin arrogancia, el tono de alguien que había aprendido a liderar escuchando a los demás. Sé que habrá un periodo de aprendizaje y que vendrán cambios, pero el equipo de la señorita Hart estará aquí para formarnos y este sistema nos ahorrará horas buscando piezas y rastreando pedidos. ¿Y si no logramos entender estas cosas de ordenadores? En la voz se oía el cansancio de alguien que había visto demasiadas innovaciones fallidas. No soy muy bueno con la tecnología. Entonces organizaremos formación para ustedes. Nadie se quedará atrás. Es una promesa. Sloane sintió como la satisfacción la envolvía como un calor. Era exactamente lo que había esperado ver, a Declan asumiendo la responsabilidad, construyendo confianza y liderando con la misma honestidad que había mostrado aquella mañana en la cafetería. Vernon fue el primero en notarla y le hizo un gesto con la mano para que se acercara. De repente todos los mecánicos se enderezaron ligeramente, dándose cuenta de que los observaban. La mujer a la que ahora pertenecía todo aquello. Señorita Hart, en la voz de Vernon había una sincera calidez. No sabía que vendría hoy. Solo quería ver cómo iban las cosas. No los molestaré. Pero Declan ya había terminado la reunión, despidiendo al equipo con instrucciones de estudiar los materiales de formación que había preparado. Cuando los demás se dispersaron, se acercó a Sloane con una sonrisa que se había vuelto familiar en las últimas semanas. ¿Inspección sorpresa? ¿Observación informal? Estás haciendo un excelente trabajo. El equipo te respeta. Respetan a Vernon. Yo solo estoy heredando su autoridad. Vi algo completamente diferente. Hizo un gesto hacia la oficina y pasaron a través de los familiares espacios. La oficina de Vernon pronto sería la de Declan en cuanto terminara la remodelación, pero por ahora permanecía sin cambios. Una vez que se acomodaron, Sloane sacó su tablet. Quería mostrarte los planos arquitectónicos de la expansión. Pasó las visualizaciones detalladas y vio cómo los ojos de Declan se abrían cuando comprendió la escala. Añadimos 4 bahías nuevas, modernizamos todos los elevadores, creamos una zona de espera normal para los clientes con Wi-Fi y café,
Habrá una sala de formación especial para educación continua y construiremos un departamento completo de repuestos. Es grandioso, en su voz había asombro mezclado con algo que podría haber sido miedo. Es lo que necesita el condado de Harrison. Ahora la gente tiene que conducir 40 minutos hasta la ciudad vecina para reparaciones serias. Vamos a cambiar eso. Vamos a convertir este lugar en un punto de referencia, en un lugar en el que la gente confíe. Cuando empiece la construcción, ya ha empezado. ¿Viste la maquinaria afuera? Tenemos los permisos aprobados y el calendario de los equipos. En 2 meses este lugar no se reconocerá. Sloane cerró la tablet y lo miró directamente. Y eso significa que en 2 meses tendrás que estar listo para gestionar un equipo que será el doble de grande, manejar un flujo de clientes que aumentará y lidiar con todo el caos que acompaña a un crecimiento rápido. Vio la preocupación cruzar su rostro, pero no flaqueó. Estaré listo. Lo sé. Pero también sé que tendrás momentos de duda, momentos en que parecerá imposible. Cuando eso ocurra, quiero que me llames. De día o de noche. ¿Entendido? Entendido. Cuando Sloane se disponía a marcharse, Vernon la llamó en la calle. ¿Puedo hablar con usted un momento, señorita Hart? Salieron al frío aire diurno. Su aliento se convertía en vapor. Quería que supiera que tomó la decisión correcta. Su voz era baja pero firme. He estado observando estas últimas semanas y se ha adaptado al rol más rápido de lo que esperaba. El equipo confía en él. A los clientes les cae bien. Y tiene buen instinto para el lado empresarial. Me alegra oír eso. Vernon sonrió, una expresión rara en su rostro curtido por el viento. ¿Sabe cuál es la diferencia entre alguien que gestiona y alguien que lidera? Dígame. Los gestores se centran en los sistemas. Los líderes se centran en las personas. Declan es un líder. Miró hacia el taller, donde a través de las puertas de las bahías se veía a Declan explicando algo con gestos pacientes a un aprendiz. Y usted vio en él algo aquel día en la cafetería. Algo que la mayoría de la gente pasa por alto cuando mira a un chico con aceite de motor en las manos. Es un don, señorita Hart. No lo desperdicie. Esas palabras se posaron sobre los hombros de Sloane como un peso, no como una carga, sino como una promesa. No tengo intención de hacerlo. Aquella noche, al regresar a su apartamento, Sloane encontró un paquete en la puerta. Sin remitente, solo su nombre escrito con letra cuidadosa. Dentro había un dibujo infantil hecho con crayones sobre papel de colores, 2 figuras de palitos de pie frente a un edificio con la palabra taller escrita en letras grandes. Una figura tenía cabello castaño y sostenía una llave inglesa. La otra tenía cabello rojizo y muletas. Sobre ella sonreía un sol con rayos exageradamente largos. Dentro había una nota escrita con la misma letra cuidadosa. Querida señorita Hart. Mi papá dice que le diste un trabajo muy importante. Ahora parece feliz. Sonríe más. Gracias por eso. Dibujé esto para ti, tú y mi papá en el taller. Espero que te guste. Tu amiga. Brina. Sloane estaba de pie en su cocina sosteniendo el dibujo infantil, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. Por primera vez desde el accidente ocurrido 6 años atrás, no eran lágrimas de dolor, decepción o duelo, sino algo completamente distinto. Tal vez esperanza. O propósito encontrado. O el reconocimiento de que a veces las decisiones de negocio más importantes no tienen nada que ver con el tamaño de los beneficios y dependen completamente de la capacidad de ver a las personas tal como realmente son. Colgó cuidadosamente el dibujo de Brina en el refrigerador, justo al lado de los planos arquitectónicos de la expansión del taller y de la fotografía de su primer prototipo de producto. 3 versiones diferentes de crear algo a partir de nada, 3 expresiones diferentes de la misma verdad fundamental. Las cosas rotas se pueden volver a hacer enteras si estás dispuesto a invertir tu trabajo. 2 meses después del inicio de la construcción, la ampliada Readers Armored abrió sus puertas un sábado por la mañana y fue más una fiesta que un negocio. 8 bahías de servicio donde antes había 3. Elevadores hidráulicos relucientes de acero nuevo. Zona de espera para clientes con ventanas del suelo al techo instaladas a la altura de silla de ruedas. Departamento de repuestos que no tenía nada que envidiar a nada en 3 condados. Y un equipo de 12 mecánicos y personal auxiliar entrenados no solo en reparación de automóviles sino en tratar a cada cliente con dignidad.
Declan estaba de pie junto a la cinta estirada a través de la entrada principal, con pantalones y camisa abotonada como había insistido Brina, dándole un aspecto profesional. Vernon estaba a su lado con su mono más limpio, negándose a arreglarse porque aquello seguía siendo un taller, seguía siendo un lugar de trabajo honesto. Sloane llegó exactamente a las 9, abriéndose paso entre la multitud reunida con la facilidad de alguien que en esos meses se había convertido en parte del condado de Harrison. Ya no era la misteriosa multimillonaria, sino una vecina que asistía a las reuniones del consejo municipal. El alcalde se adelantó con unas enormes tijeras, pronunció un discurso sobre desarrollo económico que hizo que Declan se balanceara incómodo de un pie a otro. Luego la cinta cayó y la gente entró en tropel, admirando el equipo y preguntando por los servicios. Vernon dirigía visitas guiadas con el orgullo de alguien que había visto cómo aquel lugar había crecido desde el sueño de su mejor amigo 4 décadas atrás, había pasado por el declive y casi la muerte total, y se había convertido en algo que superaba la imaginación. Brina se había nombrado a sí misma portera no oficial, mostrando a otros niños las estaciones de tabletas en la zona de espera. Declan observaba cómo su hija se movía con confianza entre la multitud de una forma que nunca antes había visto. Observaba cómo se iluminaba cuando Sloane se agachó para hablar con ella sobre el nuevo programa de reciclaje del taller. Lo hiciste tú, la voz de Vernon a su lado era ronca por la emoción. Tu viejo estaría condenadamente orgulloso de ti, hijo. Lo hicimos nosotros. Declan se volvió hacia el hombre que en los últimos años había sido más padre para él que el suyo propio. Tú, la señorita Hart y todos los que creyeron que esto era posible. Los ojos de Vernon brillaban sospechosamente. Y aún así fuiste tú quien tuvo el coraje de decir que sí cuando ella hizo la oferta. Para eso se necesitó algo que a tu padre siempre le faltó un poco, la capacidad de aceptar ayuda sin considerarla una debilidad. A las 2 de la tarde llegó Gordon Hollis. Declan vio el Mercedes plateado antes de distinguir al hombre al volante. Halley salió del coche con el despreocupado aire de superioridad de un hombre de 52 años que llevaba como una armadura, traje a medida, reloj de diseño, zapatos que probablemente costaban más que el salario mensual anterior de Declan. Se quedó mirando el taller con una expresión como si lo estuviera evaluando para una subasta. La mano de Vernon cayó sobre el hombro de Declan, apretándolo con fuerza en señal de advertencia. Es un problema andante. ¿Quién es? Gordon Hollis, dueño de Hollis Premier Motors en North End. Entre sus padres había una historia. ¿Qué historia? Mala. La voz de Vernon se volvió uniforme. La ira de 20 años atrás se ocultaba bajo una cortesía profesional. Intentó sacarnos del negocio hace 20 años. Bajaba nuestros precios, robaba nuestros contratos. Tu viejo nunca pudo probarlo, pero los dos lo sabíamos. Declan sintió como algo frío se le retorcía en el estómago. Y ahora está aquí ¿por qué? Porque no le gusta la competencia. Halley se acercó con la desenvoltura de alguien a quien nunca le había negado nada. Ignoró por completo a Declan y dirigió su atención directamente a Sloane. Señorita Hart, qué placer finalmente conocerla en persona. Soy Gordon Hollis, dueño de Hollis Premier Motors. Somos el principal proveedor de servicios de mantenimiento de automóviles de lujo en esta zona. La expresión de Sloane permaneció profesionalmente neutral, pero Declan ya había aprendido a leer la ligera tensión alrededor de sus ojos. Señor Hollis, bienvenido a nuestra gran inauguración. No está mal el negocio que han construido aquí. Hizo un gesto hacia las bahías. Hollis Premier Motors controla el 60% del mercado de servicios automovilísticos en el condado de Harrison desde hace 15 años. Antes aquí había 5 talleres independientes. Ahora solo quedamos nosotros y 2 talleres especializados que no compiten directamente con nosotros. ¿Crees que sobrevivió a los demás? Las pautas hablan por sí solas. Pero sospechar no es lo mismo que probarlo. Declan se recostó. ¿Qué vamos a hacer? Haremos exactamente lo que hemos estado haciendo, trabajo de calidad, precios justos, trato humano a los clientes. La mejor venganza es el éxito. Y en este momento estamos teniendo éxito. Quería creer que eso era suficiente, pero había visto el mundo y sabía que a veces los malos ganan simplemente porque están dispuestos a jugar más sucio. Después de que colgaran, Declan yacía en la oscuridad escuchando cómo la casa se aquietaba. Al final del pasillo, Brina dormía con el sueño ligero y sereno de los niños que creen que el mundo es fundamentalmente bueno. Había pasado 8 años intentando preservar esa inocencia.
La expansión del taller le había dado las herramientas para ello: estabilidad financiera, seguro médico, la posibilidad de ahorrar para el futuro de Brina. Pero también había puesto un blanco en su espalda, lo había hecho visible para gente como Gordon Halas. El sueño llegó lentamente, perturbado por viejos traumas y nuevos miedos. El teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era Tucker, un veterano que se había hecho cargo de la vigilancia nocturna. Jefe, tenemos un problema. Necesita venir aquí. Declan llegó 15 minutos después y encontró 3 ventanas rotas. El vidrio estaba esparcido por la impecable zona de espera como cristales de maldad. Pintura en aerosol cubría la pared frontal con furiosas letras rojas: Corporate Salad Hall. Vuelve a tu torre de marfil. 2 coches de clientes tenían las llantas pinchadas. La goma se había rendido en charcos inútiles. Tucker estaba de pie entre los escombros con cara de culpabilidad, aunque no había hecho nada malo. Revisé el perímetro cada hora. Esto ocurrió entre mis rondas de las 4 y las 5 de la mañana. No es culpa tuya. Declan sacó su teléfono. ¿Llamaste a la policía? Ya están en camino. Quise llamarlo primero. Bien hecho. Declan se quedó en el centro de la destrucción. Su aliento se convertía en vapor en el frío previo al amanecer y sentía como algo no deseado se desplegaba en su pecho, la misma impotencia que había sentido viendo sangrar a sus compañeros de equipo, la misma furia inútil ante la violencia de la que no podía protegerse. Sus manos empezaron a temblar, de frío, de adrenalina con la que su cuerpo no sabía qué hacer. Llegó la policía. Tomaron declaraciones, buscaron huellas que probablemente no encontrarían. El oficial fue comprensivo pero realista. Con este tipo de vandalismo, si no los atrapamos con las manos en la masa, hay poco que podamos hacer. Después de que la policía se marchara, Declan se quedó solo en la zona de espera, mirando la pintura en aerosol y el vidrio roto. Ahora salía el sol. La pálida luz invernal hacía que los daños parecieran aún más horribles. Su teléfono vibró. El nombre de Sloane. Ya voy. No limpies nada hasta que yo lo vea. Llegó 30 minutos después, avanzando con cuidado entre el vidrio roto, observando los daños con una mirada de la que nada escapaba. Su expresión permanecía contenida, pero Declan vio la furia ardiendo en su interior. Esto lo hizo Halis. No podemos probarlo. No necesitamos probarlo. Sabemos que fue él. Sacó su teléfono e hizo fotos desde distintos ángulos. Lo hizo alguien que sabía exactamente qué causaría el mayor daño. No fueron niños al azar. Fueron profesionales. ¿Qué hacemos? Instalaremos el mejor sistema de seguridad. Cámaras de nivel militar, sensores de movimiento que enviarán alertas directamente a tu teléfono y al mío. Y haremos este lugar más impenetrable que un banco. Y si vuelven, tendremos grabaciones. Las grabaciones son pruebas. Declan quería discutir, quería proponer medidas más agresivas que, como le susurraba su entrenamiento de Navy SEAL, estaban a su alcance. Pero Sloane tenía razón. La escalada solo jugaría a favor de Halis. A las 10 de la mañana habían organizado el reemplazo de las ventanas rotas y proporcionado coches de sustitución gratuitos a los clientes afectados. A mediodía la empresa de seguridad ya estaba instalando cámaras que habrían envidiado al Pentágono. Por la tarde Vernon entrenaba al equipo en cómo documentar todo lo que ocurriera. Mientras interrumpían el trabajo para pasar por todo aquello, Declan se sentía dividido en dos: el gerente profesional que se ocupaba de la logística y el guerrero entrenado que quería encontrar a quien lo había hecho y impartir una justicia muy específica. Aquella noche Sloane se quedó hasta tarde. Cuando todos los demás se habían ido, encontró a Declan en su despacho. Estaba mirando las grabaciones de las cámaras de seguridad, los fotogramas vacíos y mates de la noche anterior. No puedes reescribir lo que ya ocurrió. Él levantó la vista sorprendido. Solo intento entender el patrón. Estás pensando tácticamente, como si esto fuera una zona de combate. ¿No es así, Sloane? Entró en el despacho y se sentó en la silla frente a su escritorio. Esto es negocio, Declan. A veces negocio sucio, pero negocio al fin y al cabo. Si empiezas a tratarlo como una guerra, tomarás decisiones que pueden destruir todo lo que hemos construido. Sabía que ella tenía razón, pero ese conocimiento no hacía que la furia se disipara. Háblame, su voz se suavizó. ¿Qué está pasando realmente? Declan se recostó en su silla, obligándose a formular lo que había intentado ignorar.
Pasé 10 años protegiendo a la gente. Esa era mi trabajo, mi esencia. Luego volví a casa y mi esposa murió mientras yo estaba despegado. Mi padre murió de agotamiento intentando mantener este lugar a flote. Ahora alguien ataca lo que hemos construido juntos y yo no puedo, se cayó, apretando las mandíbulas. No puedo proteger eso tampoco. ¿De qué sirve todo ese entrenamiento si ni siquiera puedo impedir que unos matones rompan ventanas? Se hizo el silencio antes de que Sloane respondiera. No fallaste en protegernos, Declan. Estás eligiendo protegernos de otra forma, con cámaras en lugar de violencia, con pruebas en lugar de venganza. Eso es más difícil que aquello para lo que te entrenaron y requiere más coraje. No se parece a coraje. Entonces es que no entiendes el coraje tan bien como crees. Se inclinó hacia adelante, obligándolo a encontrarse con su mirada. El coraje no es solo lanzarse al peligro. A veces es contención. A veces es confiar en los sistemas en lugar de en tus propias manos. A veces significa ser un padre que le muestra a su hija que los problemas se pueden resolver sin convertirse en un monstruo. Esas palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Pensó en Brina, en lo que aprendería viéndolo manejar esto. ¿Quería enseñarle que la violencia era la salida o que existían caminos más complejos que requerían paciencia y fe? Tienes razón, el reconocimiento le costó de alguna manera. No me gusta. No tiene que gustarte. Solo tienes que hacerlo. Se quedaron sentados mientras afuera se espesaba la oscuridad. Al final Sloane se levantó. Recoge tus cosas. Vete a casa con Brina. Muéstrale que todo está bien. Esa es la protección que ella necesita ahora mismo. Después de que Sloane se fuera, Declan condujo a casa por las calles que conocía de toda su vida. En la casa encontró a Brina acurrucada en el sofá a pesar de que ya había pasado la hora de dormir. Lo había esperado. Gente mala lastimó el taller. No tenía sentido mentir. Sí, pequeña. Algunas personas rompieron las ventanas y pintaron las paredes con spray. ¿Por qué? Porque se asustan cuando pasan cosas buenas y ellos no forman parte de ellas. Algunas personas se enfadan en lugar de alegrarse. Brina lo pensó con toda seriedad. Los encontrarás y los harás parar. Dejaré que la policía se encargue. Para eso está la policía. Pero tú podrías encontrarlos. Esa observación era más perspicaz de lo que él podría haber esperado de ella. Se sentó a su lado, eligiendo cuidadosamente las palabras. Podría. Pero ya no soy esa persona. Soy tu papá. Dirijo el taller. Y creo que hacer las cosas correctas dará sus frutos incluso cuando sea difícil. La señorita Sloane también lo piensa. Me dijo que hacer lo correcto es más difícil que hacerlo fácil, pero precisamente por eso vale la pena hacerlo. Declan sintió como algo cálido florecía en su pecho. ¿Cuándo te dijo eso? Cuando me estaba contando sobre ingeniería. Dijo que mucha gente le había dicho que no podría construir su compañía porque era diferente, pero que lo hizo de todos modos porque era lo correcto. La señorita Sloane es muy inteligente. Lo es. Brina bostezó. Papá, ¿estaremos bien? Sí, pequeña. Estaremos bien. La llevó a la cama, la arropó junto con el desgastado conejo de peluche que había pertenecido a su madre y se quedó en la puerta mirándola dormir con la ligera confianza de los niños que creen que sus padres pueden arreglar cualquier cosa. La mañana siguiente trajo noticias que dolieron más profundamente que las ventanas rotas. Vernon llamó a las 7 de la mañana. Tienes que ver esto. La Cámara de Comercio del Condado de Harrison había enviado cartas oficiales tanto a Readers Automotive como a Hart Technologies, con copia al alcalde y al consejo del condado. El lenguaje era burocrático, pero el mensaje era claro, se habían expresado preocupaciones sobre prácticas comerciales desleales, en particular respecto a subsidios corporativos que permitían precios predatorios. Se había convocado una reunión de emergencia para el martes siguiente. Declan leyó la carta 2 veces. Su presión arterial se disparó. Es Halis, asintió Vernon sombríamente. Usa presión política cuando el vandalismo no funciona. Tiene amigos en el consejo y en la cámara. No estamos recortando precios. Cobramos lo justo. La verdad no importa si él puede hacer que la mentira suene mejor. Sloane llegó una hora después con su propia copia en la mano y de sus movimientos contenidos emanaba furia. Se había vestido para la guerra, traje gris carbón, tacones que añadían 3 pulgadas de altura,
cabello recogido severamente hacia atrás. Es represalia. Su voz era hielo sobre acero. Puro y simple. Realmente puede cerrarnos ilegalmente, pero puede complicarnos la vida tanto que los clientes empiecen a ponerse nerviosos y los proveedores duden de si nos quedaremos. Muerte por 1000 cortes. ¿Y qué hacemos? Iremos a la reunión y les dejaremos muy claro que no nos vamos a ninguna parte. El martes llegó envuelto en lluvia helada. La Cámara de Comercio se reunió en una sala de conferencias que olía a café quemado y vieja cera para muebles. Gordon Hallis estaba sentado a la cabecera de la mesa como si fuera el anfitrión, rodeado de 3 miembros del consejo que parecían incómodos. Sloane y Declan entraron juntos. La presidenta de la Cámara era una mujer nerviosa llamada Margaret. Gracias por venir. Esto es solo una discusión informal sobre prácticas comerciales. Saltémonos las cortesías, la voz de Sloane cortó el fingimiento como un escalpelo. El señor Hallis ha hecho acusaciones. Me gustaría oírlas en forma clara. Hallis se recostó con seguridad en su silla. Simplemente Readers Automotive está estableciendo precios de servicios por debajo de las tasas de mercado sostenibles. Obviamente están siendo subsidiados por Hart Technologies, lo que les permite bajar los precios a las empresas locales. Es práctica desleal. Nuestros precios son competitivos pero no insostenibles, Declan mantuvo la voz uniforme. Cobramos lo justo. Si eso es más bajo que lo que cobra usted, tal vez debería revisar su propia estructura de precios. La sonrisa de Hallis se ensanchó. Es fácil decirlo cuando no te preocupas por los beneficios. Hart Technologies puede permitirse llevar su operación en pérdidas durante años para eliminar la competencia. Sloane colocó su tablet sobre la mesa con un golpe deliberado. Señor Hallis, permítame ser muy clara. Primero, Readers Automotive no opera en pérdidas. Es rentable porque ofrece servicios de calidad a precios justos. Segundo, nuestra estructura de precios se basa en un análisis real de costos, no en manipulación del mercado. Y tercero, asumir que la competencia es predatoria solo porque usted está perdiendo cuota de mercado no es un argumento legal. Es histeria. En la sala se hizo el silencio. Margaret parecía querer que se la tragara la tierra. Los demás miembros del consejo encontraron sus blocs de notas increíblemente fascinantes. Escuchen aquí, empezó Hallis. No, escuche usted. He estudiado la documentación empresarial de Hallis Premier Motors. Sus gastos generales están inflados, sus indicadores de eficiencia son bajos y viven de la reputación. La razón por la que está perdiendo clientes no es una práctica desleal. Es que está cobrando de más por un trabajo mediocre y la gente finalmente tiene mejores opciones. No puede probar nada de eso. En realidad sí puedo. Su negocio está registrado como corporación, lo que significa que sus informes financieros son de dominio público. Sloane pasó el dedo por la tablet mostrando gráficos. Sus costos de mano de obra están un 30% por encima del estándar de la industria. El margen sobre las piezas es excesivo. La retención de clientes ha disminuido desde 2019. Ese es su problema, señor Hallis. Margaret parecía horrorizada. Los demás miembros estudiaban sus blocs de notas. Hallis se puso rojo. Esto es ridículo. Se levantó bruscamente, haciendo crujir la silla. Vine aquí con buenas intenciones. Vino aquí para usar presión política para eliminar a un competidor. Un competidor al que no puede vencer por medios legales. Sloane no levantó la voz. Y yo estoy aquí para decirles que eso no funcionará. Readers Automotive opera dentro de todas las normas legales y éticas. Pagamos impuestos, tratamos bien a nuestros empleados, servimos honestamente a los clientes. Si tiene pruebas reales de irregularidades, preséntelas. En caso contrario, esta conversación ha terminado. Se levantó decididamente recogiendo sus cosas. Si el señor Hallis desea presentar una queja oficial, puede hacerlo por los canales adecuados. Pero no participaré en sesiones de intimidación disfrazadas de diálogo. Salieron juntos. Ya en la calle, Declan soltó el aire que había estado conteniendo. Maldita sea. ¿Eso acaba de pasar de verdad? De verdad. Sloane se permitió una ligera sonrisa. Y todo salió exactamente como esperaba. Acabas de destruirlo profesionalmente con gráficos. Intentaba usar conexiones políticas para intimidarte. Yo simplemente le recordé que los datos hablan más fuerte que la amistad en el campo de golf.
Se detuvo junto a su todoterreno. Esta no será la última vez que alguien intente hacer algo así. El éxito atrae envidia. Tienes que estar preparado. No estoy hecho para esto. Con la gestión puedo lidiar, pero la política. Entonces es bueno que seamos socios. Tú te ocupas de las operaciones y de la gente. Yo me ocuparé de los tiburones. Durante la semana siguiente, Sloane elaboró un plan que era tan genial como despiadado. Hart Technologies lanzó una encuesta sobre satisfacción del cliente a escala de todo el condado, supuestamente para evaluar la calidad de los servicios automovilísticos de todos los proveedores. Las preguntas eran detalladas sobre precios, servicio, calidad, transparencia y experiencia general del cliente. Los resultados debían publicarse en el periódico local. Halis lo habría previsto, pero no habría podido detenerlo sin parecer culpable. Y los resultados hablaban por sí solos. No bastaba con sobrevivir a sus ataques, explicaba Sloane mientras tomaban café en el despacho de Declan. Tenemos que hacerlo insignificante. Hacer que nuestro éxito sea tan obvio y su táctica tan transparente que ya no pueda actuar en la sombra. Estás empezando a sonar despiadada. Lo soy. Solo que normalmente apunto a objetivos más grandes. Halis tuvo la mala suerte de atraer la atención del martillo. Los resultados de la encuesta fueron exactamente los que había predicho. Readers Automotive obtuvo las puntuaciones más altas en satisfacción del cliente, precios, transparencia, calidad del trabajo e impresión general. Halis Premier Motors quedó en último lugar. Los clientes citaban precios excesivos, actitud condescendiente del personal y la imposición de trabajos innecesarios. El periódico salió con un titular y la nueva encuesta puso de manifiesto las deficiencias en la calidad de los servicios automovilísticos. En una semana aparecieron huecos notables en la agenda de citas de Halis. En 2 semanas perdió un gran contrato de mantenimiento de la flota del condado. En un mes sus empleados actualizaban sus currículos. Declan observaba todo con sentimientos encontrados. El sabor de la victoria no era tan dulce cuando significaba ver cómo se derrumbaba el negocio de otra persona. La karma es una cosa hermosa. Vernon estaba de pie a su lado, mirando como un antiguo cliente de Halis entraba en una de sus bahías. Pasó 20 años triturando a cualquiera que lo desafiara. Ya era hora de que alguien lo triturara a él. Aún así, parece algo incorrecto. Es porque eres una buena persona. Vernon le dio una palmada en el hombro. Pero ser bueno no significa ser un trapo que se usa para limpiar los pies. A veces el acto más moral es mostrar a los matones que su táctica ya no funciona. 3 meses después de la gran inauguración, Readers Automotive prosperaba. Las agendas estaban llenas con 3 semanas de antelación. Los mecánicos trabajaban horas extra. Se habían contratado 2 veteranos más y una joven que acababa de terminar la escuela profesional y tenía más talento natural que la mayoría de los mecánicos desarrollaban en décadas. Una noche, cuando todos se habían ido a casa, Declan paseó por el taller. 8 bahías donde antes había 3. Equipo reluciente por el cuidado. Zona de espera creada con respeto a la dignidad de las personas. Un equipo que se trataba como una familia. Su padre había construido aquí algo bueno. Declan, Sloane y Vernon lo habían hecho aún mejor. Y con ello habían demostrado que las cosas rotas podían volverse enteras, que las segundas oportunidades eran reales, que la disposición a defenderse cuando nadie más lo hacía podía cambiarlo todo. Encontró a Sloane en el despacho, revisando las proyecciones para el trimestre siguiente. Ella levantó la vista cuando entró. Buen día. Día productivo. Vamos 15% por encima de las previsiones. Estaba pensando, Declan se apoyó en el escritorio, en expansión. No aquí. En otros lugares. En pueblos como el condado de Harrison que necesitan inversión. Gente con talento a la que solo le hace falta que alguien crea en ellos. Los ojos de Sloane se iluminaron con ese brillo especial que significaba que ya veía las posibilidades. ¿Quieres replicar este modelo? Quiero dar a otras personas lo que tú me diste a mí, la oportunidad de convertirse en algo más grande de lo que sus circunstancias permiten. Eso requeriría un capital significativo, años de trabajo, ninguna garantía de que cada ubicación tuviera éxito. Pero algunas lo tendrían. Y esas serían las que importarían. Sloane sonrió y una calidez genuina se abrió paso a través de su cálculo profesional. Has cambiado desde aquella mañana en la cafetería. Los dos hemos cambiado. Tú me enseñaste que aceptar ayuda no es una debilidad.
Y tal vez yo te enseñé que vale la pena arriesgarse por las personas. Era un intercambio justo. Declan extendió la mano a través del escritorio. Sloane la estrechó con un apretón firme. Socios en el sentido más verdadero de la palabra, no solo compañeros de negocio, sino personas que se habían visto el uno al otro en sus peores momentos y habían decidido que construir algo juntos valía la pena. Trabajaron hasta la medianoche, esbozando planes de expansión y discutiendo amigablemente sobre plazos. Cuando finalmente cerraron las puertas, Declan sintió una genuina emoción por el día siguiente, por lo que podían construir, por las personas a las que podían ayudar a convertirse en algo más grande de lo que nunca se habían imaginado. La luz del taller detrás de ellos se apagó, pero las cámaras de vigilancia permanecieron activas. Los sensores esperaban. No porque esperaran nuevos ataques, Halley se había calmado, su negocio pasaba por tiempos difíciles, sino porque algunas lecciones se aprenden para siempre. Proteges lo que importa, planeas para las amenazas, construyes sistemas que funcionen incluso cuando no los estás vigilando. Declan estaba de pie en el aparcamiento bajo las luces de sodio. Empezaba a caer nieve. Su teléfono vibró. Brina le había enviado un mensaje deseándole buenas noches, 3 emojis de corazón y un recordatorio de que había dejado su kit de joven químico en su camioneta. Sonrió, respondió, yo también te quiero, pequeña. Nos vemos en el desayuno. Al otro lado de la ciudad, Sloane estaba sentada en su apartamento. El dibujo de Brina con crayones todavía colgaba en el refrigerador junto a los planos arquitectónicos y el prototipo de su primer producto, 3 versiones diferentes de cómo crear algo a partir de nada. Mañana presentaría al consejo directivo la propuesta de expansión. Cuestionarían sus decisiones, exigirían justificaciones y probablemente decidirían que había perdido objetividad. Que así fuera. Ella había construido un imperio desde una cama de hospital. Declan había resucitado un legado después de una ejecución hipotecaria. Juntos habían demostrado. El texto original termina abruptamente aquí con juntos habían demostrado, por lo que la traducción también concluye en el mismo punto. Si necesitas alguna corrección, ajuste de estilo, más formal o más literario, o quieres que continúe // revise alguna parte específica, házmelo saber. El texto es largo y emotivo, y he intentado preservar toda su fuerza narrativa.